Todo aquí se convirtió en arena. Hace 100 años, este lugar se convirtió en una tumba del desierto. Los océanos se evaporaron y la tierra se transformó en arena. Seon era solo un muchacho que sufría y trabajaba sin descanso. Tras años de explotación a manos de extraños, descubrió que el desierto era su mejor arma. Seon era el único mago en todo el mundo capaz de controlar la arena del desierto. Pero antes de eso, en este mundo tan cruel, los débiles lo pierden absolutamente todo. Desesperado, un hombre lucha por su vida mientras se hunde en la arena. Mientras es engullido, comprende que muere por el simple hecho de ser débil. 100 años atrás en el pasado, un destello de luz impactó contra el planeta. Comenzó a consumir hasta la última forma de vida existente en la Tierra. Aquel hermoso planeta, que alguna vez rebosó de vida, quedó sepultado por completo. Se transformó en una tumba desértica sin rastro de existencia, obligando a los pocos humanos supervivientes a levantar su propia fortaleza para subsistir. Preguntándose por qué dejaron atrás a esos insectos, se queja de la situación. Justo después, lo estampan con fuerza contra la pared del vehículo. Con una sonrisa burlona, el agresor dice que se le fue la mano por accidente. Fingiendo disculparse, le pregunta el nombre al muchacho para pedirle perdón como es debido. Mirándolo a los ojos, responde que se llama Sion. Soltando una carcajada, el hombre se burla preguntándole si no tiene padre por llevar un solo nombre. Al ver la cara del chico, el hombre le pregunta si por fin se ha cabreado. Diciendo que deberían ser amigos, el hombre agarra a Seon del hombro con brusquedad. Pensando por un momento, Seon se pregunta qué clase de delito habrá cometido ese tipo. Reaccionando en un parpadeo, le encaja un golpe certero directo en la cara al agresor. Por el impacto del puñetazo, el hombre sale despedido hacia atrás y se desploma de golpe. Poniéndose en pie de inmediato, Seon dice que se equivocó y le pregunta si de verdad quiere saberlo. Apretando el puño, revela que el motivo fue un asesinato. Haciendo alusión a las almas de Neo Soul, explica que aquí solo se considera humanos a quienes tienen poder. En un callejón, relata cómo un ladrón intentó asaltarlo y acabó muerto. Tirado en el suelo, el hombre suelta que su hermano es Lee Ji-ryong y lo amenaza de muerte. Al escuchar el nombre de Lee Ji-ryong, el semblante del chico cambia por completo. En este mundo, quienes despiertan sus poderes son tratados como auténticos dioses entre los mortales. Al darse cuenta de que lo estaban cazando, no tuvo más remedio que huir en ese autobús. De pronto, el hombre lo llama por su nombre, haciendo que el muchacho se gire sobresaltado. Limpiándose la sangre de la boca, el agresor le pregunta con sorna si eso ha sido todo. Al mirarse la mano, Seon se queda estupefacto por lo que está ocurriendo. Arrojado con una violencia tremenda, el chico sale volando por el pasillo del autobús. Estampado contra el suelo, grita de puro dolor por el golpe recibido. Tras revelarle que está allí por el mismo asunto, le advierte a Seon que ha cruzado la línea. Desesperado, Seon se maldice por haberse topado de frente con la persona que tanto intentaba evitar. Desatando todo su poder, el hombre sentencia que el chico necesita una buena lección. Al percatarse de la gravedad de la situación, Seon se queda completamente paralizado, incapaz de reaccionar. De repente, una fuerza descomunal sacude el autobús por completo. Enfadado por el traqueteo, un pasajero ruge exigiéndole al conductor que mire la carretera. Al frente, el conductor se halla desplomado sobre el volante sin dar señales de vida. Sin entender nada, el hombre le pregunta qué demonios está balbuceando. Al ver el panorama, comprende que algo espantoso está a punto de ocurrir. Preso del pánico, el conductor grita desesperado que no se dirigen a la mina. Atónito ante tal revelación, el hombre le exige saber qué acaba de decir. Rompiendo a llorar, el conductor desata su último y desesperado grito. Confiesa que una criatura gigantesca los está devorando vivos. Los gritos de terror resuenan por todos lados mientras los pasajeros son sacudidos de un extremo a otro. Evocando su pasado, se da cuenta de que el maldito ciclo siempre se repite. Ya fuera en Neo Soul o viéndose a punto de ser devorado, nada de esto le resultaba ajeno. Luchando con uñas y dientes por su vida, asume que en este mundo el fuerte siempre aplasta al débil. Sintiendo que los ojos se le cierran, acepta que muere únicamente por su propia debilidad. Extendiendo la mano, se resigna a aceptar que este es su final. Fantasear con qué habría pasado si hubiera sido más fuerte es un pensamiento del todo inútil. Sepultado por completo bajo la arena, su cuerpo se desvanece en las profundidades de la oscuridad. Solo su mano queda en la superficie, hundiéndose de manera paulatina. Sus dedos se mueven por última vez antes de desaparecer por completo. Finalmente, la arena se traga su mano, perdiéndose de vista para siempre. En ese instante, abre los ojos de golpe con una expresión de absoluto terror. Buscando aire desesperadamente, se despierta como si hubiera resucitado de entre los muertos. Tosiendo con fuerza, intenta recuperar el aliento tras semejante calvario. En su interior, una fuerza totalmente distinta empieza a brotar, cambiándolo todo.
En el desierto, los vestigios de una antigua civilización yacen esparcidos por doquier. Con los ojos como platos, empieza a ser consciente del entorno que lo rodea. Asomando entre la arena, la estructura de una torre derruida da fe de la devastación del lugar. A lo lejos, otra torre se yergue solitaria en mitad de las ruinas de la ciudad. En el reflejo de sus ojos se aprecia con total claridad la inmensidad del desierto. Colosales estructuras ancestrales se desmoronan, levantando una densa polvareda. Asimilando la situación, cierra los ojos lentamente para aceptar la cruda realidad. Contemplado desde el espacio, el ahora planeta desértico se encuentra rodeado de asteroides. En su mirada empieza a despertar un nuevo y vasto universo de poder. Manipulando la arena, desata su nueva habilidad con todo su esplendor. Asestando un impacto demoledor, golpea con saña la cabeza de la gigantesca criatura. Desde el interior de la cueva, contempla cómo se desploman los restos del monstruo. En este mundo despiadado, se encuentra empapado de arena y de un viscoso fluido azul. A pesar de estar herido, logra ponerse en pie, firmemente decidido a no dejarse morir. Con los ojos despidiendo un brillo intenso, planta cara al futuro con una resolución renovada. Ante el cadáver del monstruo, se jura a sí mismo que logrará sobrevivir pase lo que pase. Al sentir el torrente de energía recorrer su cuerpo, relata cómo el corazón le late a punto de estallar. Apretando el puño, comprende por fin que está experimentando su propio despertar. Mientras tanto, otra silueta solitaria le planta cara a una criatura descomunal en el desierto. Moviéndose a una velocidad endiablada, el monstruo arremete con todo para embestir al desconocido. Sin un ápice de miedo, se prepara para la batalla y provoca a la bestia para que lo ataque. Dirigiendo su mirada hacia Seon, declara que el muchacho será su conejillo de indias. Con un semblante serio, demuestra que está más que listo para entablar combate. Saliendo despedido a gran distancia, sale volando debido a una explosión de arena. Al morder el polvo con violencia, suelta un alarido por el tremendo golpe recibido. Atónito en el suelo, Sion se queda de piedra ante la descomunal fuerza de ese individuo. Al ver cómo se le echa encima, se pregunta en qué momento ha logrado acortar tanta distancia. Subido a lomos de la bestia, se queja de la altura y se pregunta cómo demonios ha crecido tanto. Exigiéndole que se baje de ahí, se coloca en posición para arremeter contra el monstruo gigante. Acto seguido alza la pierna, dispuesto a asestar un golpe aplastante. Con un impacto demoledor, su ataque fulmina a la criatura con una potencia brutal. Asombrado, apenas da crédito a lo que acaban de ver sus ojos. Al ver cómo el hombre saca la espada del cuerpo de la criatura, comprende por fin lo que significa ser un despertado. Apareciendo de la nada a su lado, una chica exclama que se trata del capitán Yang. Sujetando al muchacho, se pregunta si esa habrá sido la muerte más rápida de la historia. Al sentir cómo se le entumece el brazo, se percata de la fuerza tan increíble que tiene esa chica. Aproximándose a ellos, el capitán comenta que ese monstruo no ha sido rival para él. Con semblante serio, analiza con atención cómo interactúan esos dos. Pidiéndoles que la corten ya, el capitán se acerca a la pareja, que sigue discutiendo. Haciendo un saludo formal, la chica llamada Giselle se da la vuelta esbozando una sonrisa. Con una zancadilla fulminante, le barre las piernas y estampa a Seon contra el suelo. Al caer de mala manera sobre la arena, suelta un quejido de dolor al verse completamente inmovilizado. Sentándosele encima, se dispone a averiguar el rango de su habilidad. Al palparle el brazo, se le tuerce el gesto al no dar con lo que andaba buscando. Desconcertada, le pregunta al capitán por qué este tipo no es un despertado. Mientras el chico gime de dolor en el suelo, el capitán señala que ni siquiera lleva una insignia. Tendido en la arena, Seon se niega en redondo a aceptar que no posee insignia alguna. Desde el interior de un vehículo, un tipo les mete prisa a gritos advirtiendo que ya está anocheciendo. Manteniendo al chico sujeto, Giselle le pregunta al capitán qué se supone que harán con él ahora. Con mirada reflexiva, el capitán sopesa las opciones y toma una decisión. Aún postrado en el suelo, Seon se limita a observar la charla sin articular palabra. Dando la orden de inmediato, manda que metan a Seon en la parte trasera del vehículo. A toda velocidad por el desierto, el transporte militar levanta una descomunal cortina de arena. En el interior del habitáculo, le cae una buena bronca al conductor por haber salido en solitario. Tumbado atrás, Seon escucha la disputa mientras el transporte da unos barquinazos tremendos. Al alzar la vista, se percata de que la arena reacciona y se mueve según su propia voluntad. Desprendiéndose del techo, un fino hilo de arena se desliza justo a su lado. Atado de pies y manos pero ya incorporado, corrobora que ha despertado sus poderes al ser capaz de moldear la arena. Preguntándose por qué los demás no logran ver su insignia, repara en que tiene un tono inusual. Al mirarse el brazo, descubre que la insignia se mimetiza a la perfección con el color de la arena. Atando cabos, comprende que la tonalidad de su marca es el vivo reflejo de la naturaleza de su poder.
Por ejemplo, los despertados de tipo mágico portan siempre una insignia azul, mientras que los de tipo combate, como el Capitán Yang, la llevan de color rojo. Recordando que existen otras variantes, hace fluir la arena entre sus dedos. Envuelto en esa energía, admite que jamás en la vida había oído hablar de una habilidad capaz de dominar la arena. A pesar de que su marca sea de rango F, intuye en su interior un potencial a todas luces ilimitado. Esbozando una sonrisa de oreja a oreja, muestra una fe ciega en este nuevo don que acaba de descubrir. Optando por la cautela, decide mantener oculta su capacidad hasta que se presente la ocasión idónea. Acto seguido, se jura que el mundo entero terminará convirtiéndose en su propio escenario. Al alcanzar su destino, divisan la explotación minera, enclavada entre imponentes riscos. Echando un vistazo al lugar, Sion repara en que hay un puesto de control común y corriente. A grito pelado, un centinela le ordena que se mueva, pero Sion le espeta que está completamente atado. Mientras el guardia se lo lleva, el capitán Yang y Giselle contemplan la escena desde la distancia. Escéptico, al capitán le resulta de lo más mosqueante que este crío sea el único que ha salido con vida de semejante escabechina. Negando con la cabeza, afirma con total rotundidad que aquello no ha sido cuestión de pura chiripa. Mirando de reojo, no puede dejar de darle vueltas a la identidad de ese enigmático muchacho. Evocando el enorme boquete que presentaba el cuerpo de la bestia, intenta descifrar qué ocurrió en realidad. Viendo cómo Seon se adentra en las instalaciones, el capitán murmura que al menos deberían haberle preguntado cómo se llamaba. Pasando a la urbe, el ambiente nocturno se muestra rebosante de actividad y bastante bullicioso. En el interior de una taberna, la clientela come y bebe a pierna suelta, sin una sola preocupación. Encañonándolo con su arma, el vigilante le ordena a Seon que cierre el pico y aguarde la llegada del capataz. Al preguntar si piensan dejarlo ahí plantado, Seon recibe una burda amenaza por parte del guardia. Dándole la espalda, el custodio sentencia que una piltrafa como él no es capaz de mover un solo dedo. Buscando algo que llevarse a la boca, empieza a deambular por las calles de la ciudad. Al arrimarse a un puesto callejero, saluda cortésmente a un anciano que se encuentra cocinando. En ese mismo instante, se le abren los ojos de par en par al reparar en un detalle que lo deja patidifuso. Mirando a un lado, divisa un cartel publicitario dirigido a los obreros de las minas. Ofreciéndole un trago, el viejo le pregunta con picardía si no le parece que el pasquín resulta de lo más inspirador. Juntando las manos, el anciano le confiesa que el verdadero motor energético no son los minerales. Descolocado, Sion le inquiere cuál es entonces la fuente de energía que mueve la ciudad. Señalándolo sin tapujos con el dedo, el anciano le suelta que el combustible real es él. Le aclara que los desgraciados como Sion son la auténtica gasolina que mantiene viva la metrópoli. Replicando al comentario, Sion le espeta que a su edad ya debería estar preocupándose por otros menesteres. Al interesarse por cómo le había ido, el anciano murmura que los chismes vuelan y ya se comentan por la zona. Advirtiéndole que de ahí no se sale, le asegura que Sion acabará convertido en puro desecho. Esbozando una mueca, le promete enseñarle algo curioso, y señala hacia un rincón. En una esquina penumbrosa, se ven múltiples cajones apilados sobre una estantería metálica. Sin entender a qué viene eso, Sion le pregunta qué se supone que contiene todo aquello. Al oír que las ha ido guardando, desvelando que son las pertenencias de los que cayeron antes que él, le advierte que ese es el destino que le aguarda. Le explica que al principio todos intentan rebelarse, pero que esa es la cruda realidad de la mina. Aterrorizados por la idea de morir, malvenden hasta el último de sus bienes con tal de estirar la vida un día más. Sin embargo, a la larga solo consiguen posponer lo inevitable. Nada cambia a mejor. Tarde o temprano, todos comparten el mismo trágico final y se entregan a la oscuridad. El viejo zanja la conversación soltando que las piltrafas como él no dejan huella alguna al morir. Con el semblante totalmente serio, clava la mirada en el anciano mientras sostiene la brocheta de carne. Pasando por alto la provocación, pregunta cuánto cuesta y el viejo le responde que son 10 soles. Al quejarse por semejante sablazo, el viejo le recuerda que en este sitio cualquier bocado es un lujo que se paga caro. Con una sonrisa cargada de ironía, se limita a dejarle claro que no tiene ni un duro para abonar esa cifra. Acusando al viejo de ser un estafador, un tipo de entre la multitud sale en defensa del chaval. En ese instante, todos los presentes desenfundan sus puñales y cercan al osado individuo. Con una sonrisa de suficiencia, Sion advierte que no piensa soltar ni una sola moneda. De repente, alguien de entre la muchedumbre lo sujeta firmemente por la espalda. Sobresaltado, tuerce el cuello para identificar en la penumbra a quien lo tiene trincado. El viejo le pregunta con sorna si no le parecía raro que un negocio prosperara en un antro semejante. Rodeado por todos los flancos, se percata de que se encuentra en un callejón sin salida. Sonriendo de medio lado, el anciano le pregunta qué demonios piensa hacer ahora. Preso de la ira, descarga un puñetazo tremendo sobre la mesa.
Intentando mediar palabra, les dice que no lleva blanca y les pide que se calme. El viejo le quita hierro al asunto diciendo que eso no le importa y que acepta un trueque. Le suelta a bocajarro que se conforma con la piedra de maná que Seon esconde en el bolsillo. Pasmado ante tal revelación, se pregunta cómo demonios se ha corrido la voz tan rápido. Alargando la palma de la mano, el viejo le exige la gema a cambio de saldar la cuenta justamente. En ese momento, rememora todo el calvario por el que pasó para mantener a salvo esa dichosa gema. Rogándole al anciano que haga la vista gorda con la deuda, intenta regatear una última vez. En esto, uno de los matones le aferra la cabeza con una fuerza descomunal. Cabreado, el esbirro le grita al jefe proponiéndole liquidar al mocoso de una vez por todas. Recurriendo a su don, le arrea un golpe fulminante al tipo que lo tiene sujeto. Aterrorizada, la turba contempla el brazo cercenado del hombre que acaba de caer al suelo. Acto seguido, un imponente torrente de arena barre el lugar, mandando a todos a volar por los aires. Con una mirada de pura hostilidad, los fulmina a todos con sus ojos resplandeciendo en la penumbra. Gritándole que despierte, el hombre los zarandea para que vuelva en sí. Preguntándole si se encuentra bien, comenta que parecía estar completamente en las nubes. Arrojando la piedra de maná sobre la madera, la desliza de golpe frente al anciano. Entregándole el cristal, sentencia que ahí tiene la dichosa gema que tanto ansiaba. Sopesando el artículo, el viejo parece calcular mentalmente la fortuna que vale esa piedra. Al oír que se la tasa en 100 soles, exclama indignado que el valor real asciende a los 300. Con cara de pocos amigos, escucha al anciano replicar que en este páramo todo brilla por su escasez. Dándose un golpe contra la mesa, se desespera ante un regateo tan rastrero e injusto. Apretando el puño, se mentaliza de que aún no ha llegado la hora de pasar a la acción contra ellos. Exigiendo una compensación digna, planta cara al viejo con una sonrisa desafiante. Mientras a escasos metros despluman a un incauto, el anciano le advierte que la zona está plagada de maleantes. Al tratarse de su primera transacción, el viejo accede a incluir un objeto como parte del pago. Señalando los cajones, le indica a Seon que puede quedarse con lo que le venga en gana. Rebuscando entre los trastos, refunfuña diciendo que esperaba algo de utilidad, pero solo hay pura chatarra. Observando fijamente al muchacho, al anciano le resulta de lo más curioso su proceder y sus intereses. Al ver cómo el chico menea cielo y tierra, el viejo murmura un comentario sobre su insignificante pero tenaz vitalidad. Al toparse con una máscara de lo más estrambótica, se queda asombrado por el hallazgo. Al escuchar sus pesquisas, el viejo le aclara que fue un trasto abandonado por una caravana. Asumiendo que no dará con nada superior, opta por quedarse con el reloj de arena. Mientras el chico se aleja, el viejo comenta entre dientes que tiene un don innato para la basura. Girándose justo antes de salir, le pregunta al viejo cómo demonios se llama. A grito pelado, el anciano le revela que se llama Clexi, dejando al muchacho estupefacto. Con una sonrisa de suficiencia, Seon le espeta que lo mejor será no volver a cruzarse jamás. Contemplando cómo se marcha el chaval, Clexi murmura para sus adentros que sus caminos volverán a unirse. Depositando el reloj de arena en el suelo, empieza a examinarlo minuciosamente. Calculando el flujo temporal, estima que la arena tardará exactamente 10 minutos en vaciarse del todo. Ya de vuelta en su camastro del hostal, se sienta para intentar concentrarse adecuadamente. Inspirando hondo, intenta destensar los músculos para volcar todos sus sentidos en el artefacto. Con los ojos cerrados, prolonga el ejercicio de respiración de forma pausada. Sosteniendo el reloj de arena entre sus manos, canaliza su don para intentar alterar el flujo de la arena. Al contemplar su reflejo en el cristal, se percata con frustración de que la arena no reacciona en absoluto. Al no obtener el menor resultado, asume que el objeto no guarda vínculo alguno con su habilidad. Quedándose pensativo, murmura que jamás en la vida había visto un trasto semejante. Aún así, una punzada extraña, como un déjà vu, lo sume en un mar de dudas. Sintiéndose extrañamente atraído por el artefacto, es incapaz de descifrar el porqué de esa sensación tan familiar. Echando la puerta abajo de una patada, un tipo ruge preguntando si él es el novato que ha llegado hoy. A grito pelado, le exige saber por qué demonios no se ha presentado ya en la cantera. Corrigiéndole los modales, Seon le espeta su nombre y le aclara que nadie le había dado aviso alguno. Con un movimiento relámpago, el energúmeno le arrea un viaje que lo manda directo al otro lado del cuarto. Apretando el puño con saña, el tipo exhibe una furia desmedida. Ordenándole que cierre la puta boca, lo tumba en seco de un guantazo demoledor. Sometiendo al chaval contra el suelo, le pregunta con saña si acaso cree que esto es un maldito juego. Le suelta que una piltrafa de su calibre solo debe callar y encajar la paliza. Alineando la orden, le exige a Seon que mueva el culo y lo siga de inmediato. Tendido en el suelo, Seon se limita a clavarle la mirada al tipo mientras éste se aleja del cuarto. Grabándose a fuego el nombre de Man-ho, se jura a sí mismo que terminará liquidándolo tarde o temprano. Cambiando de tercio,
un convoy ferroviario asoma por las inmediaciones de la mina del sector 3. Nada más pisar la cantera, Manho ordena a los suyos que le encasqueten el equipo al novato sin perder un segundo. Al desglosarle el reglamento, el minero le advierte que el coste de las herramientas se le restará directamente del jornal. Estupefacto ante semejante timo, intenta replicar, pero lo cortan de raíz de forma violenta. De un picotazo fulminante, Manho le revienta el casco en la cabeza. Bramando fuera de sí, le advierte que el casco roto también correrá por su cuenta en la liquidación. Bramando la orden, Manho manda a sus secuaces que arrojen al muchacho de cabeza al pozo 972. Intimidando al otro minero, lo obliga a acatar sus directrices a la de ya. Mientras se lo llevan a rastras, Manho le ruge que como se le ocurra salir de ahí sin una sola piedra, lo despacha él mismo. Mientras lo escolta por las galerías, el minero le confiesa que Manho lo ha perdido absolutamente todo en el juego. Asombrado, repara en que en los bajos fondos de este lugar se ofrece cualquier tipo de timba y entretenimiento. En el interior del montacargas, comentan entre dientes que los negocios van viento en popa gracias a memos de la calaña de Manho. Al mostrar su inquietud por la posibilidad de sufrir un accidente, le responden que por eso precisamente no debe sufrir. El obrero le aclara que por esos lares jamás nadie ha salido herido, lo que sume a Seon en un mar de dudas. Al alcanzar la cota fijada, se dispone a adentrarse en la boca del peligroso túnel 972. Al inquirir si la tarea se limita a picar piedra, el minero lo corta en seco, soltándole que de ahí no hay retorno posible. Le confiesa que ya se han esfumado más de 12 almas en esa galería y que los de arriba están cruzando apuestas sobre cuánto durará vivo. Pidiéndole disculpas con la mirada, el obrero lo deja encerrado a cal y canto en la boca del tétrico túnel. Dándole las gracias por su sacrificio, el operario demuestra que en el fondo siente cierta lástima por el chaval. Gritando con desesperación, le exige saber a dónde demonios va y por qué lo deja desamparado. Al asumir que lo han abandonado a su suerte, se queda completamente helado, sin saber cómo reaccionar. Echando las muelas, desata un berrinche tremendo quejándose de que lo hayan metido ahí sin comerlo ni beberlo. Con un mal paso, tropieza y el pico se le escurre de las manos, precipitándose por una fosa profunda. Desesperado, estira el brazo intentando asir la herramienta mientras le grita que no se caiga. Avanzando a tientas por la gruta, se pregunta en qué clase de infierno se ha metido. Repara en la altísima densidad de maná que flota en el ambiente y se pregunta si los demás eran inmunes a ella. Conforme se adentra en la oscuridad, se cuestiona el origen de semejante concentración de maná. Desplazándose con pies de plomo, logra descender hasta lo más profundo de la tenebrosa cavidad. De pronto, divisa su pico que yace encajado entre unos pedruscos. Alegre por recuperar la herramienta, pisa por accidente una superficie viscosa y de lo más extraña. Justo cuando se felicita por el hallazgo, detecta un misterioso círculo rúnico materializándose bajo sus pies. Con los ojos como platos, se pregunta qué demonios está pasando en el suelo. Al percatarse de que se trata de un portal, es engullido hacia el interior de golpe, sin margen de reacción. El casco rueda por el suelo, proyectando un haz de luz sobre el pico mellado que ha quedado abandonado. El foco del casco desgarra las tinieblas del lugar por una fracción de segundo. Evocando los fantasmas del pasado, rememora el trágico día en que sus progenitores lo abandonaron a su suerte. En sus recuerdos afloran las palizas que se llevaba por mangar algo de comer para engañar al estómago. También le viene a la mente cómo lo molían a palos por el simple hecho de osar tener una meta en la vida. A raíz de cierto altercado, las amenazas lo obligaron a pasarse media vida huyendo sin mirar atrás. Rememorando el acoso constante, su único anhelo era poder vivir en paz, sin el temor constante a que le arrebataran la vida. Incluso postrado en el fango, su mayor deseo se reducía a disfrutar de una existencia común y corriente. Tendido boca abajo, recobra el sentido en un entorno del todo inhóspito y desconocido. Incorporándose con una jaqueca tremenda, refunfuña por el calor sofocante y la humedad asfixiante del lugar. Al palpar el suelo, descubre con asombro que todo lo que lo rodea es pura ceniza. Con la mirada desencajada, intenta asimilar qué demonios está ocurriendo a su alrededor. En ese instante le viene a la memoria que, apenas unos minutos antes, se lo había tragado un portal. Atando cabos, asume con horror que ha ido a parar al interior de una mazmorra de lo más peligrosa. Oteando el horizonte, se pregunta qué clase de objeto acaba de desplomarse desde las alturas. Al aferrar el pedrusco, nota al instante que está ardiendo y que abraza al tacto. Soltando un alarido de dolor, corre de un lado a otro intentando poner distancia con ese foco de calor. Asumiendo que esto no es una pesadilla, se maldice por haber entrado en la mazmorra con las manos vacías. Tras analizar el polvo volcánico que lo cubre, concluye que debe hallar una salida a la de ya. Ajustándose bien los cordones de las botas, se mentaliza para emprender la huida. Con la firme idea de dar con la salida, empieza a buscar a tientas un sendero viable.
Llega a la conclusión de que la vía de escape más lógica debe de encontrarse en la cota más elevada. Consciente de que quedarse quieto es un suicidio, aprovecha la aparente ausencia de bestias. Tomando el atajo más directo, empieza a correr como si le fuera la vida en ello. Mientras devora kilómetros por la mazmorra, brama con saña que no piensa dejarse morir en ese antro. Haciendo equilibrismos para no perder el apoyo, se queda aún triste de despeñarse por un desfiladero de lava. En ese preciso instante, un fragmento del risco se desmorona, provocando que pierda pie. Preso del pánico, grita socorro con desesperación mientras intenta aferrarse al borde como sea. Incapaz de sostenerse, termina precipitándose de cabeza al torrente de lava ardiente. Aullando de puro dolor, fanfarronea gritando que un poco de magma no basta para amedrentarlo. Desplomado en el suelo, resuella con muchísima dificultad por culpa del tremendo desgaste físico. Apretando el puño con saña, se imbuye de una rabia y una determinación implacables para seguir adelante. Jurando venganza eterna, brama que en cuanto logre salir de ahí, Manjo es hombre muerto. Inspirando hondo, intenta apaciguar los ánimos al comprender que perder los papeles solo empeorará las cosas. Con una resolución inquebrantable, se promete batallar hasta el final para salir con vida. Fijando la vista en su meta, estima que solo le restan 4 brincos para coronar el terreno. Viendo la salida prácticamente al alcance de la mano, se mentaliza para afrontar el último escollo. Sumamente concentrado, se focaliza en avanzar del tirón, dejando a un lado los titubeos. Se repite a sí mismo a gritos que su andadura no puede concluir en un agujero semejante. Cometiendo un último y agónico esfuerzo, se posiciona para dar el salto definitivo. Justo cuando salta en pos de la libertad, una bestia colosal le corta el paso por sorpresa. Brotando de las profundidades del magma, el monstruo se muestra ante él con el cuerpo totalmente erizado de púas. Con una agilidad pasmosa, la criatura vuelve a sumergirse en el caudal de lava. En la superficie, apenas quedan unos borbotones flotando en el punto exacto donde se hundió la bestia. Rompiendo el manto de magma, la criatura asoma su testa gigantesca y pavorosa. Grandes chispas y regueros de magma escurren por su piel, evidenciando una temperatura abrasadora. Abanicándose con los harapos de su ropa, maldice el calor tan sofocante que hace en este maldito antro. Al percatarse de que es capaz de moldear y dominar las cenizas, esboza una mueca de júbilo ante semejante hallazgo. Entendido cuán largo es en el suelo, se topa de frente con la mirada fija de uno de los ojos de la bestia. Refunfuña diciendo que el clima de esta puñetera mazmorra resulta 1000 veces más letal que la fauna que la habita. Sintiéndose asfixiado, nota cómo la conciencia empieza a escurrírsele por momentos. Desparramado en el suelo, se teme que este vaya a ser, de forma irremediable, su final. Apretando el puño con rabia, se niega en redondo a entregar la cuchara con tanta facilidad. Clamando contra la injusticia de su suerte, se repite que no puede perecer de una manera tan rastrera. Afianzando los pies con firmeza en el suelo, se dispone a desatar hasta la última gota de su energía. Manipulando las cenizas a su antojo, murmura una disculpa mental a su tío y genera un señuelo para distraer al bicho. La bestia muerde el anzuelo del señuelo, abriéndole una brecha providencial para poner los pies en polvorosa. Al percibir una voz misteriosa, se pregunta de quién será y qué clase de habilidad tan curiosa posee. Sobresaltado por el eco de esa voz, inquiere de inmediato si se trata de su tío el que le habla. La voz elogia abiertamente su destreza para moldear la arena, dejándolo completamente estupefacto. En ese preciso instante, un enigmático individuo se desploma desde las alturas directo hacia el monstruo. Dibujando una sonrisa socarrona, el rostro de un anciano se hace visible en mitad del descenso. Pasmado, cae en la cuenta de que ese viejo chalado se está tirando en picado desde lo alto. Aferrando su colosal mandoble, el veterano se prepara para asestar un tajo definitivo. Con una sonrisa de oreja a oreja, descarga el filo de su hoja con una violencia descomunal. Presintiendo el peligro inminente, Seon se cubre el rostro para guarecerse de la onda expansiva. Un impacto brutal resuena al golpear el suelo con una fuerza del todo destructiva. La tremenda potencia del golpe provoca que el suelo empiece a cuartearse por completo. Múltiples fragmentos de roca salen despedidos como metralla en todas direcciones por el leñazo. Estampado contra el suelo, el chaval suelta un alarido por culpa de la brutal onda de choque del ataque. Sin comprender absolutamente nada, se pregunta quién demonios será ese viejo tan salvaje. Echando un vistazo alrededor, se pregunta a dónde habrán ido a parar la bestia y el anciano. En esto, divisa al veterano plantado cuán ancho es sobre la cabeza del monstruo ya abatido. Apoyándose en el suelo para reincorporarse, asume que el poder de ese individuo juega en una liga totalmente distinta. Luciendo su armadura, el anciano demuestra estar a un nivel infinitamente superior. Conforme avanza hacia él, el suelo cruje y se resquebraja a cada paso que da. Pisando con firmeza, le inquiere con tono severo qué es lo que tanto ansía conseguir. Abriéndose paso entre la humareda, el muchacho se muestra, y el anciano le exige saber cómo se llama.
Exigiendo una respuesta inmediata, el viejo inicia una cuenta atrás para meterle el miedo en el cuerpo. Con una voz inquebrantable, prosigue el conteo, aumentando la tensión sobre el chaval. Sin un ápice de vacilación, sigue desgranando los números, volviendo el ambiente insoportablemente tenso. Llegando al término de la cuenta, el semblante del chico desborda el pánico que recorre su cuerpo. Clavándole la mirada, el anciano sentencia que ha errado por completo en su respuesta. Descolocado, se pregunta por qué demonios es incapaz de escuchar lo que le está soltando. Atolondrado, balbucea que no oye nada, lo que acaba por encender aún más los ánimos del viejo. Forzando una mueca, afirma que ahora sí le escucha perfectamente, pero el veterano no se fía un pelo. Con la mirada despidiendo un brillo fulminante, le ordena fríamente al muchacho que se muera de una maldita vez. Suplicando clemencia, le ruega al anciano que no le arrebate la vida. Hastiado de rodeos y soplapolleces, brama exigiéndole su nombre por enésima vez. Al escuchar que tacha su nombre de patético, Seon se cabrea por el comentario del viejo. Con un movimiento relámpago, el anciano se le echa encima en un parpadeo. Trincando al muchacho por banda, el veterano le suelta por fin que se llama Deoden. Sin entender a qué viene esto, Seon se pregunta qué intenciones tiene este tipo para con él. Exigiendo una contestación, el viejo reanuda otra cuenta atrás para amedrentarlo. Con su tono imperioso, sigue restando números, asfixiando psicológicamente al chico. Sin dudar un instante, prosigue el conteo, volviendo el ambiente cada vez más asfixiante. Al rozar el cero, el rostro del muchacho es el vivo reflejo del pavor que arrastra. Clavándole las pupilas, el viejo sentencia que ha vuelto a errar en su contestación. Confuso, se cuestiona por qué sigue sin captar una sola palabra de lo que dice. Atolondrado, insiste en que no le oye, lo que termina por desquiciar al anciano. Esbozando una mueca, asegura que ahora sí le capta el mensaje, pero el viejo no se traga el embuste. Con los ojos despidiendo centellas, le ordena llanamente que estire la pata de una vez por todas. Implorando por su pellejo, le suplica al anciano que le perdone la vida. Hastiado de tantas dilaciones, ruge exigiéndole que le repita cómo se llama. Al oír que cataloga su nombre de patético, Sion se enciende ante la mofa del viejo. De una acometida fulminante, el anciano se desplaza veloz hacia la posición del chico, aferrando al chaval por el pescuezo. El veterano le repite que su nombre es Deoden. Sin entender a qué viene tanta agresividad, Sion se pregunta qué pretende hacer con él. Analizando la jugada, cae en la cuenta de que, en realidad, este viejo le ha salvado el pellejo ya en 2 ocasiones. Contemplando a semejante individuo, se queda maravillado y se pregunta qué límites tendrá su fuerza. Al interrogarle por su identidad, el anciano le espeta de mala gana que se llama Deoden. Exclamando a voz en cuello, se pregunta quién demonios posee semejante calibre de poder y dónde se han metido. Acto seguido, el guerrero sentencia que, a partir de este instante, este será su territorio de caza privado. Sonriendo con malicia, le espeta al muchacho que contemple con sus propios ojos quién es de verdad. Dicho esto, pronuncia la palabra crayón y un estigma misterioso empieza a brillar en su pecho. De buenas a primeras, una silueta colosal se materializa, emergiendo del suelo justo ante sus narices. Sujetándose las sienes con desesperación, suelta un grito preguntando qué demonios está pasando. Contemplando el dantesco panorama, se cuestiona qué fines persigue ese tipo en este lugar. De la nada, múltiples alimañas surcan el aire, haciéndole proferir un alarido al verse desbordado y sin entender un comino. En mitad de semejante pifostio, el veterano le pega un berrinche para captar sus sentidos. Rugiendo con voz imperiosa, le ordena al muchacho que se las apañe solo para salir con vida de esta escabechina. Poco después, una de las bestias lo trinca por banda y empieza a elevarlo por las alturas. Viéndose cercado por todos los flancos, refunfuña diciendo que esos engendros se mueven a una velocidad endiablada. Incapaz de esquivar la embestida, encaja un impacto directo en mitad del hombro. Justo a continuación, recibe otro mamporro violento, esta vez directo en la pierna. Sin escapatoria posible, se queja amargamente de que lo tienen acorralado y de que solo le llueven hostias por el flanco izquierdo. Bajo un asedio implacable, forcejea desesperadamente para zafarse de las garras de las bestias que lo atenazan con fuerza. Acto seguido, un par de engendros se abalanzan a una velocidad de vértigo directos hacia su posición. Recibiendo varios golpes a la vez, es arrojado hacia atrás soltando un fuerte alarido. Tirado en el suelo, balbucea que sus ojos no logran seguir semejantes movimientos. Luego se debate sobre qué hacer, consciente de que si se queda quieto, morirá. Al recordar a ese hombre, se dice a sí mismo que sería un soberbio idiota si muriera aquí. Confundido, levanta la mirada y se pregunta qué demonios acaba de escuchar. Apuntando con el dedo en su dirección, el hombre le grita que no lo oye bien. Mientras se desangra, se repite que debe encontrar una forma de predecir al enemigo. Al verlo ahí plantado, el viejo le ruge desde lejos, llamándolo imbécil. Acto seguido, el viejo le advierte que le demostrará con creces por qué es un retrasado.
Es entonces cuando recibe la orden de acumular maná en los ojos y concentrarse. La voz insiste, ordenándole que no mire con los ojos, sino que perciba el flujo del maná. En ese preciso instante, una de las criaturas se abalanza en el aire dispuesta a despedazarlo. Sin embargo, esta vez la planta cara de frente, aguardando el impacto sin pestañear. Completamente enfocado, murmura que ahora puede ver a través del maná, ya no le hacen falta los ojos. Al divisar el rastro de maná de la bestia, sabe que debe contraatacar en el último milisegundo. Tras lograr esquivar el golpe por los pelos, se queda atónito ante la sabiduría del viejo, pensando que es increíble. En pleno fragor del combate, se pregunta si ese anciano maldito ya lo tenía todo previsto. Cuando una mole monstruosa hace acto de presencia, él brama desesperado preguntándose quién es en realidad ese viejo. Soltando una carcajada, el viejo arremete y suelta un mandoble, exclamando que esto es pura diversión. Su estocada desgarra el aire de forma limpia, desatando una destrucción devastadora a su paso. Con una sonrisa desencajada, desata un grito de pura demencia exigiendo más acción. De inmediato, retas a las alimañas a que se le echen encima todas a la vez. Con una embestida brutal, avanza haciendo añicos el suelo e impactando de lleno en la criatura. Tras el golpe directo, el engendro se tambalea hacia atrás, y el hombre chasquea la lengua diciendo que es una lástima. Dando un salto descomunal hacia el engendro, se dispone a asestarle el golpe de gracia. Gruñendo fastidiado, se queja de que es una decepción, pues apenas estaba empezando a calentar los músculos. Boquiabierto ante semejante despliegue, el muchacho balbucea que aquello es una puta locura. Al recorrer los escombros de la zona, repite que le cuesta asimilar que el viejo haya despachado a semejante bicho. Soltando una risa nerviosa, admite que duda mucho poder llegar a ese nivel algún día. Dicho esto, clava la mirada al frente y divisa lo que parece ser la estructura del X-pie. De imprevisto, una detonación colosal sacude los cimientos, levantando el suelo por completo. Al recibir la onda de choque, el muchacho suelta un alarido mientras sale despedido por los aires. Incapaz de sostenerse, muerde el polvo y comienza a arquearse vomitando violentamente. Cuando el chico indaga qué demonios pasa, el viejo responde con calma que es el bramido del jefe. A continuación le explica que toda mazmorra alberga un jefe definitivo en lo más profundo. Justo después, confiesa que ese espécimen es el verdadero motivo por el que se ha tomado la molestia de venir. Con el rostro desencajado por el terror, el joven pregunta si esa abominación es el susodicho jefe. Esbozando una sonrisa de oreja a oreja, el anciano celebra que por fin haya dado la cara. Acto seguido ruge el nombre de la bestia, la cual se materializa entre los restos de la humareda. Al oírlo preguntar si se trata de un dragón, el viejo replica que, por desgracia, no llega a tanto. En cuanto el viejo menciona que es como mínimo un rango B, las alarmas del chico se encienden. Inmediatamente después, una densa barrera de energía se materializa alrededor del espécimen. Rascándose la nuca, el viejo le pregunta de pasada si tenía conocimiento de este fenómeno. Le aclara entonces que los engendros de rango B o superior gozan de atributos muy particulares. Prosigue señalando que un aura de color carmesí delata a los de tipo combate puro. Mientras tanto, la abominación concentra su poder destructivo para erigir un escudo místico. Al ver la naturaleza del escudo, el viejo corrige a voz en cuello que se trata de un tipo mágico. Arremetiendo de frente contra el escudo místico, el anciano suelta un tajo demoledor. Al presenciar cómo la barrera estalla en 1000 pedazos, el muchacho se queda petrificado, sin saber cómo reaccionar. Atónito ante semejante demostración de fuerza, balbucea que nada de lo que ve tiene pies ni cabeza. En ese instante cae en la cuenta de que toda la lógica del mundo carece de valor frente a ese viejo decrépito. En un parpadeo, el viejo rompe la distancia y le encaja un golpe brutal en todo el pecho a la criatura. Intentando anticiparse, el engendro lanza un zarpazo letal directo al cuello del anciano. Con una velocidad pasmosa, el viejo desvía la trayectoria bloqueando las garras con el filo de su mandoble. Haciendo palanca con los brazos, logra apartar la extremidad del monstruo para recuperar la posición. Mientras tanto, la criatura desencaja las mandíbulas acumulando energía para un ataque devastador. Pese al peligro inminente, el viejo se limita a pelar los dientes con una sonrisa desafiante frente a la bestia. Acto seguido, descarga un impacto con todas sus fuerzas directo en la crisma del engendro. Soltando una risotada, se mofa del bicho preguntándole si le ha escocido el golpe. Aferrando la empuñadura con rabia, le asegura que de inmediato lo librará de su miseria. Luego ruge con fuerza descomunal decretando que hoy será el último día de su asquerosa existencia. Aterrado, el muchacho chilla convencido de que hoy es el día en que va a estirar la pata. Sin enterarse de nada, les grita a esos dos dementes que resuelvan sus asuntos hablando como personas. Justo entonces, sale despedido debido a las ondas expansivas de los mandobles que intercambian. Soltando un bramido de guerra, el anciano se lanza al frente y asesta una estocada colosal. Atónito,
El chico se queja de que las puras ráfagas de viento causen semejante estropicio. Cubriéndose como puede, resiste a duras penas los embates colaterales de la batalla. Desternillándose de la risa, el viejo grita que todo este desmadre no es más que un pasatiempo. Incluso llega a comparar la carnicería con un parque de atracciones mientras vocifera el nombre de la enorme bestia. Luego se proyecta hacia la criatura, provocando un cráter inmenso al pisar el suelo. Arrasando con todo, la onda expansiva impacta de lleno en el lugar donde el muchacho intentaba guarecerse. Parado en mitad de la devastación, se limita a contemplar el panorama completamente aturdido. Al ver el nivel de destrucción, se queda helado, consciente de su total impotencia en este lugar. De buenas a primeras, la tierra se resquebraja bajo sus pies y termina cayendo por una fosa gigantesca. Durante el descenso forzoso, rebota violentamente contra los salientes rocosos del abismo. Mientras sigue cayendo al vacío, levanta la vista divisando los destellos de la batalla, cada vez más lejanos. Ya en el fondo, queda tendido boca arriba, ensangrentado y contemplando el techo de la caverna. Las pupilas de sus ojos reflejan el destello de la brutal contienda que se libra allá arriba. Postrado en el suelo, observa el frenético intercambio de estocadas entre el viejo y el engendro. Soltando una carcajada sonora, el viejo desafía al dragón heráldico preguntándole si ese es todo su potencial. Luego le espeta que el mandamás de una mazmorra no debería dar un espectáculo tan lamentable. En ese instante, la criatura se estabiliza concentrando un torrente de energía pura en sus fauces. Al percatarse, el viejo admite con sorna que el bicho al menos guarda un último recurso bajo la manga. Desatando todo su poder, el engendro proyecta un haz de energía telúrica descomunal. El impacto se expande de inmediato, transmutándose en un torbellino colosal de fuerza destructiva. Tras liberar semejante ráfaga, la criatura jadea exhalando densas bofetadas de humo por la boca. Buscando al viejo con la mirada, la criatura parece saborear su supuesta victoria. Materializándose de la nada a sus espaldas, el viejo le encaja un tajo seco en mitad del lomo. Al encajar el impacto, el engendro se retuerce de dolor, incapaz de asimilar en qué momento se la ha jugado. Subido al lomo de la bestia, el viejo le confiesa al oído que lleva rastreándola todo el año. Acto seguido le revela que precisa su núcleo para saciar el apetito de su espada crayón, Cite, 17. Mirándola desde arriba con desprecio, le dicta la sentencia final, ordenándole que estire la pata de una vez. En ese instante, el mandoble incrustado en el lomo del engendro empieza a succionar su vitalidad. De golpe, una detonación interna revienta el cuerpo del monstruo desde las entrañas. Al absorber el torrente místico, la estructura de la espada empieza a mutar drásticamente. Los glifos grabados en el acero comienzan a entrelazarse adoptando un patrón totalmente nuevo. Una vez concluida la metamorfosis, el anciano contempla complacido el nuevo aspecto de su arsenal. El nuevo diseño del mandoble se desvela ante la vista. Ahora es mucho más colosal e imponente. Sopesando el arma con una mano, evalúa con ojo clínico el resultado del cambio estructural. Esbozando una mueca de orgullo, le comenta a Crayon que se ha vuelto una pieza exquisita, Cite, 17. Desde el fondo de la fosa, el muchacho le grita preguntándole si además de chiflado ahora habla con los objetos. Al localizar al chaval, el anciano arquea las cejas, sorprendido de que siga respirando tras semejante desmadre. Desde abajo, el chico le recrimina que estuvo a 1 milímetro de desnucarse por la caída. Rememorando el suceso, la onda expansiva lo había catapultado de cabeza directo al abismo. Durante el descenso, se había quedado embobado viendo el duelo apocalíptico de arriba. Lleno de pánico, se lleva las manos a la cabeza soltando un grito ante lo absurdo de su destino. A mitad de camino, unos salientes afilados de piedra le impactaron de lleno en las costillas. Sin forma de frenar el impulso, acabó estrellándose de mala manera contra el suelo rocoso. Aún dolorido, murmura que si sigue vivo es pura y exclusivamente por ser un bastardo testarudo. Deduce que sus reflejos se aguzaron a base de tantos mamporros, y que gracias a eso salvó el pellejo. Advirtiendo que la estructura de la mazmorra se viene abajo, el viejo lo sujeta del cuello anunciando que hay que largarse ya. Sin entender a santo de qué viene tanta prisa, protesta preguntando por qué demonios lo lleva en volandas. En respuesta, el anciano rompe a reír de una forma estruendosa y sumamente burlona. Dando un salto kilométrico, se despide con la mano dejando al chaval rezagado a su suerte. Mientras rueda por los suelos, brama enfurecido que ese viejo está rematadamente loco, que es 1000 veces peor que el miserable de Manho Cite, 16-17. De sopetón, muerde el polvo de la arena y levanta la mirada con la cabeza dándole vueltas. Acto seguido, un vórtice dimensional se activa expulsándolo con brusquedad fuera del sector. Mientras el joven escupe un puñado de tierra, el viejo le aclara que ya han cruzado el umbral de la mazmorra. Poniéndose serio por una vez, le ordena al muchacho que grabe en su mente lo que está por decirle. Le confiesa que su don le resulta de utilidad, pero que con su nivel actual no pasa de ser un estorbo.
Señalando el horizonte, le plantea si prefiere arrastrarse de vuelta a su antigua y miserable rutina. O si, por el contrario, elige seguir sus pasos para forjarse un nombre de verdad. Desconcertado, Sion indaga a qué viene esa propuesta y cuánto tiempo piensa retenerlo. Cite 13. El anciano se limita a encogerse de hombros diciendo que es imposible saberlo. Podrían ser meros meses, un par de años o tal vez varias décadas de calvario. Al exigirle una respuesta inmediata, el viejo deja al chaval sumido en un mar de dudas. En su fuero interno, sabe que la disyuntiva es regresar a la mediocridad o apostarlo todo a una carta suicida, clavándole una mirada que le atraviesa el alma. El maestro le urge a decantarse de una vez. Seon suelta una risotada seca y le espeta que no venga con sermones baratos sobre el libre albedrío. Cite 13. Apuntándole con el dedo, le pregunta directamente si es que la demencia senil le ha frito el cerebro. Le echa en cara si de verdad pretende que lo mande todo al garete para vagar sin rumbo por los páramos. Asintiendo sin inmutarse, el viejo replica que eso es palabra por palabra lo que ha propuesto. Desviando la mirada, el joven sentencia que bajo esos términos no queda nada más de qué hablar. No obstante, da un paso al frente y afirma con aplomo que cuente con él para ese maldito viaje. Aclara que tiene demasiadas cuentas pendientes con indeseables que lo humillaron, y que su nivel actual da pena. Esbozando una mueca afilada, le advierte al viejo que él encabeza esa lista negra de venganzas. Pese a todo, reconoce para sus adentros que ese anciano decrépito es el ser más colosal que ha visto jamás. Riendo con ganas, Deoden le pregunta si está preparado para morder el polvo en el intento. Cite 17. Apretando el puño con rabia, Seon jura solemnemente que se alzará por encima de todos. Cite 13. El viejo sentencia con sorna que llegará el día en que se morderá la lengua por presumir de tanta arrogancia. Echándose a andar, le exige que mueva el esqueleto, a lo que el chaval le suplica que deje de soltar improperios. En mitad del páramo, ambos emprenden una travesía interminable bajo un sol de justicia. Incapaz de seguir semejante zancada, Sion le brama que afloje un poco el ritmo si no quiere arrastrar un cadáver. Cite 13. Al límite de sus fuerzas, le implora un maldito respiro tras 6 horas de marcha ininterrumpida. Sin detener el paso, Deoden clava los ojos en él de soslayo, manteniéndose en un sepulcral silencio. Cite 17. Gritando de pura rabia, le echa en cara su mutismo absoluto y maldice su pésimo temperamento. Sofocado, jura que el termómetro debe de haber reventado los 50 grados a la sombra. Avanzando a trompicones, balbucea que le va a dar una insolación fulminante de un momento a otro. Al ver la penosa estampa del chaval, el anciano se mofa llamándolo inepto por no emplear su propio don. Sin entender a qué viene la reprimenda, Sion le exige que le aclare qué se supone que haga con su flujo mágico. Cite 13. A voz en cuello, le recuerda que para él es pan comido, pero que su propio despertar ocurrió hace escasos días. Con una mirada cargada de absoluto desdén, el viejo replica que las excusas baratas no alteran la realidad. El muchacho se justifica pataleando que él no es más que un miserable rango F, a diferencia de su monstruoso nivel. Enganchándolo del jubón, Deoden le ruge al oído que deje de decir soberbias estupideces sobre los escalafones sociales. Cite 17. Aún suspendido en el aire, el chico refunfuña que los que nacen siendo rango S simplemente ganaron la lotería genética. Furioso, el anciano le espeta si piensa tirar la toalla por la patética rabieta de no haber sido tocado por la fortuna. Clavando la mirada en su mentor, Seon saborea la palabra bendecido, sopesando el verdadero trasfondo de la reprimenda. Cite 13. Acto seguido, el viejo le ordena que se deje de lamentos de crío y empiece a exprimir su elemento. Apretando los puños, confronta al viejo, quien le recuerda con frialdad que ese flujo místico le pertenece únicamente a él. Le recalca que nadie va a llevarlo de la mano. Debe deducir por puro instinto cómo dominar su naturaleza. Sujetándolo del antebrazo, el anciano ejerce una presión brutal que está a punto de astillarle el hueso. Empujándolo sin contemplaciones hacia la boca del lobo, le advierte que si no espabila, lo de dar por muerto. Haciendo de tripas corazón, intenta no hundirse en las dunas inestables del páramo. Focalizando su núcleo místico, Seon empieza a alterar el curso de los granos de arena a su alrededor. Cite 13. Nota de inmediato que su radio de acción es ridículo, pero intuye que puede sacarle provecho. Al ver cómo sus botas se hunden continuamente, deduce que si soluciona eso mitigará el desgaste físico. Poniendo a prueba una teoría, compacta los granos bajo sus plantas, hasta volverlos duros como el basalto. Al comprobar el éxito del experimento, avanza a zancadas celebrando que ahora desplazarse es coser y cantar. No obstante, cae en la cuenta de que este truco drena su reserva mística a un ritmo alarmante, descartándolo de inmediato. Probando un enfoque distinto, canaliza la energía directamente en los músculos de las pantorrillas. Pronto nota que esto no activa su don elemental, mientras Deoden vigila cada uno de sus movimientos en silencio. Cite 17.
Pese a los constantes tropiezos y caídas, el anciano repara en que el chaval no muestra intención de rendirse. Evaluándolo a la distancia, Deoden sopesa que la finura con la que manipula el flujo supera por mucho su rango teórico, cite, 17. Tras incontables desatinos, logra dar con la frecuencia exacta de su don elemental y suelta un alarido de victoria. Pletórico, se planta ante el viejo jactándose de que a partir de ahora la travesía será un paseo. Burlándose de su mentor, le pregunta con desparpajo qué piensa inventar ahora que domina el terreno. Perdiendo los pocos estribos que le quedaban, Deoden le asesta un coscorrón brutal directo en la nuca, cite, 17. Con el chico desparramado en el suelo, el viejo le amonesta que deje de derrochar recursos místicos en tonterías. Sangoloteándolo para que recobre el sentido, le ruge con vehemencia ordenándole que respire. Al abrir los ojos del todo, desorientado sobre la arena, Seon balbucea tratando de ubicarse, cite, 13. Sentado a escasos metros, Deoden refunfuña que por fin se ha dignado a despertar el bello durmiente, cite, 17. A pesar de verlo cubierto de magulladuras, el viejo se limita a arrojarle un pedazo de cecina seca. Con la mirada fija en el polvo, Seon contempla el trozo de carne que ha aterrizado frente a él, cite, 13. El viejo le ordena que mastique y calle mientras le narra una vieja crónica del mundo. Le relata que en las eras pretéritas, la falta de talento no sentenciaba a muerte a un hombre de forma tan inmediata. Tendido de lado, escucha al anciano admitir que las leyes del mundo mutaron y que él jamás logró comulgar con ese cambio. Dicho esto, le advierte con frialdad que si no quiere acabar devorado, use su propia voluntad para ponerse en pie. Incorporándose a medias, el chico murmura que ya ha captado la indirecta de sobra. Con la mirada perdida en las brasas, Seon empieza a digerir la gravedad de las palabras de su mentor, cite, 13. Cae en la cuenta de que ese viejo decrépito debe de cargar a sus espaldas con una cantidad ingente de siglos. Al observar cómo se alimenta el anciano, repara en que apenas mastica, sino que deshace la cecina a base de pura saliva. Mordisqueando su ración, refunfuña que bien pudo haberle desvelado esos trucos de supervivencia desde el inicio. Es en ese instante cuando asimila que el maestro le está forjando el instinto, no regalarle el conocimiento en bandeja. Nuevamente en pie, maestro y alumno reanudan la penosa marcha a través de las dunas infinitas. Al caer la noche en el páramo, Seon suplica un trago extra de agua, recibiendo un rotundo bufido por respuesta, cite, 13. Con el azote del frío nocturno, termina soltando un estornudo estruendoso que rompe el silencio del desierto. Tiritando, maldice haber borrado de su memoria lo hostil y gélido que se vuelve este maldito lugar de noche. Luego protesta porque apenas ha podido pegar ojo debido a que el viejo se pasó las horas delirando a solas. Al implorar por un poco de líquido, ve estupefacto cómo el anciano escurre el sudor de sus propios harapos para humedecerse los labios. Indignado, Seon comprende con rabia que el viejo tacaño acapara hasta la última gota de las cantimploras, cite, 13. Tragándose el orgullo, empieza a lamer las finas capas de rocío condensadas en su capa. Mientras jura entre dientes que se la devolverá doblada, Deoden se limita a tacharlo de mentecato, cite, 17. Al oírlo refunfuñar a gritos, el viejo interrumpe la marcha preguntándole si sus sentidos ya perciben la anomalía. Desconcertado, Seon notea el horizonte indagando qué se supone que deba detectar en este erial, cite, 13. De imprevisto, una vibración anómala reverbera bajo sus pies, obligándolo a ponerse en guardia. A los pocos segundos intuye que no es un único objetivo, y que se aproximan a una velocidad endiablada. En un abrir y cerrar de ojos quedan cercados. Decenas de siluetas emergen de las sombras de la noche. Deoden le aclara con desparpajo que se trata de hienas cornudas, y que los han marcado como su cena, cite, 17. Acto seguido le lanza una mirada burlona preguntándole si podrá valerse solo o si va a suplicar clemencia. Las alimañas muestran los colmillos entre feroces gruñidos, listas para abalanzarse al unísono. Seon sonríe con suficiencia y les peta que se guarde su compasión, que no la necesita para nada, cite, 13. Adoptando una postura de combate, ruge que despachará a esta jauría con sus propias manos. Focalizando su don elemental con rabia, concentra un flujo de arena densa en la yema del dedo índice. De inmediato dispara un proyectil de polvo sólido que manda a volar por los aires a los primeros especímenes. Con la mente fría, evalúa el flanco más expuesto para planificar su siguiente ofensiva. Exprimiendo su don, logra encajar múltiples ráfagas cortantes barriendo a varios enemigos a la vez. Al ver que no paran de salir de las dunas, Seon brama desesperado preguntando cuántos engendros quedan. Cite, 13. Con el aliento entrecortado, se dice que debe trazar una estrategia si no quiere acabar devorado en este páramo. Comprende que la clave radica en economizar sus movimientos y pulir el gasto de su núcleo místico. Estrujándose el cerebro, busca la manera de infligir el mayor daño posible con el mínimo esfuerzo. En ese instante, una de las hienas intenta flanquearlo sigilosamente para morderle el tendón.
Rugiendo para amedrentarla, Sion le encaja un impacto seco que le parte el cráneo a la bestia. Cite. 13. Apretando los dientes por el escozor, maldice que una de esas malditas alimañas haya logrado perforarle el antebrazo. Al revisar la herida abierta, constata con desagrado la profundidad de los colmillos. El grueso de la manada se compacta, coordinando una embestida brutal directa hacia su posición. Completamente cercado por las bestias, se ve contra las cuerdas en mitad de la inmensidad del páramo. De imprevisto, se le enciende la bombilla. No le hace falta despedazarlas, basta con perforar un punto vital de cada una. Analizando su elemento elemental, proyecta finas agujas de polvo que acribillan a los enemigos con precisión quirúrgica. Esbozando una sonrisa, celebra que un simple y certero aguijonazo sea 1000 veces más letal que intentar volarles la crisma. Asimila por las malas que su energía mística equivale a su propia vitalidad y que derrocharla es un suicidio. Ajustando el flujo al mínimo indispensable, refina su estilo buscando la máxima letalidad con el menor coste. Al percatarse de que Deoden opera bajo esa misma y despiadada lógica, Sion prosigue la escabechina con una sonrisa lobuna. Cite. 13-17. Mientras tanto, una hiena se aferra con saña al gemelo de Deoden, quien se limita a mofarse diciendo que le da cosquillas. Cite. 17. No obstante, de inmediato frunce el ceño fastidiado y le propina un desdén letal al engendro. Blandiendo su mandoble por todo lo alto, el anciano decreta con voz de trueno que ninguna de esas alimañas saldrá viva de aquí. Con una mirada cargada de intenciones asesinas, adopta la postura definitiva para purgar la duna. Al ver la familiar postura, el joven se alarma presintiendo que el viejo desatará otro de sus cataclismos indiscriminados. Deoden brama con toda la potencia de sus pulmones, dictando la aniquilación absoluta del espécimen. Cite. 17. En un parpadeo, docenas de ráfagas invisibles sajan el viento en un radio geométrico descontrolado. Quedando atrapado en mitad del fuego cruzado, Sion suelta un alarido mientras piruetea para no acabar rebanado. Cite. 13. Mirando de reojo, maldice al maldito anciano psicópata al confirmar que su pellejo le importa un soberbio bledo. Tras el cese de las ráfagas, la duna queda reducida a un dantesco lodazal teñido de carmesí. Contemplando la carnicería, el joven se cuestiona seriamente si por las venas de ese viejo corre sangre humana. Llega a la sabia conclusión de que le conviene guardarse su soberbia, si quiere conservar la cabeza sobre los hombros. Sometiendo a horcajadas a la hiena alfa, Deoden se mofa, comentando que gime demasiado para ostentar el liderazgo de la manada. Cite. 17. Enfurecida, la bestia alfa empieza a descargar ráfagas de voltios desde su pelaje erizado. Al percibir la intensidad de la descarga, el viejo confirma que este espécimen roza holgadamente el rango B. La alfa desata un destello electromagnético colosal, barriendo el entorno con arcos voltaicos. A la distancia, Sion le grita al viejo que se cubra ante la inminente tormenta de rayos. Cite. 13. Haciendo oídos sordos, el anciano extiende la palma desnuda encajando todo el impacto galvánico sin pestañear. Completamente estupefacto, el chico se queda con el dedo extendido, incapaz de asimilar lo que ve en sus ojos. Exhalando un suspiro de satisfacción, Deoden bromea diciendo que la corriente le ha aliviado las contracturas de la espalda. Cite. 17. Acto seguido sentencia que la cortesía se ha terminado, y le ordena al engendro que muerda el polvo definitivamente. Con un tajo quirúrgico e inapelable, rebana el cuello de la alfa poniendo fin a la escaramuza. Soltando una risa resignada, Sion se dice que por su propia salud mental es mejor no buscarle lógica a los poderes del viejo. Cite. 13. Concluida la refriega, pregunta si reanudan la marcha de inmediato, ganándose una mirada de asombro del maestro. Sopesando el apéndice óseo de la alfa, Deoden le aclara que ese material es idóneo para forjar un buen puñal. Cite. 17. Lanzándole el cuerno a los pies, le ordena al muchacho que recoja el botín sin chistar. Mencionando que le servirá de daga provisional, el viejo le advierte que a partir de ahora él se encargará del avituallamiento. Le detalla que los cuartos traseros de estas hienas son pura ponzoña, pero que el lomo es comestible si se limpia bien. Urgiéndolo a moverse, Deoden señala que los primeros destellos del alba ya despuntan en el horizonte. Cite. 17. Rugiendo un «a la orden, maestro», se dispone a faenar las piezas siguiendo las directrices recibidas. Devorando el lomo asado a medio hacer, celebra con la boca llena lo suculento del bocado. Aunque admite entre dientes que la sed lo está matando, al menos se consuela sabiendo que las provisiones abundan. Gracias al refinamiento de su don elemental, Sion constata que deslizarse sobre las dunas es ahora una delicia. Cite. 13. Pinchando al viejo con sorna, le pregunta si acaso le reconcome la envidia ante tanta destreza elemental. Harto de sandeces, Deoden suelta un revés fulminante. No obstante, el chico logra pivotar a tiempo exclamando con júbilo que esta vez sus reflejos han sido superiores. Cite. 17.
Estampándolo contra el suelo con una zancadilla invisible, el viejo refunfuña que se le han subido los humos por dominar un mísero truco. Escupiendo tierra desde el suelo, Sion protesta diciendo que era una simple broma, y que la garganta le arde por la deshidratación. Cite 13. De golpe se clava en el sitio, detectando un sutil cambio en la densidad y humedad de las corrientes térmicas. Al constatar que Deoden también ha entornado los ojos hacia el mismo flanco, confirma que sus instintos no le engañan. Cite 17. Coronando la loma de arena, sus ojos dan crédito a la silueta de un auténtico oasis en mitad de la nada. Bajo el implacable castigo del sol, ambos apresuran el paso a través del páramo arenoso. Tras trepar por la pendiente inestable, por fin se despliega ante ellos el ansiado Edén. Con los ojos desorbitados por la alegría, Seon grita que las leyendas sobre este vergel oculto eran totalmente ciertas. Cite 13. Al divisar el espejo de agua cristalina, suelta un alarido de puro júbilo que retumba en todo el valle de arena. Lanzándose colina abajo a tumba abierta, celebra a voz en cuello haber dado con el bendito líquido tras semejante calvario. Desde la retaguardia el anciano se limita a contemplar su infantil entusiasmo con una mueca cargada de escepticismo. Al plantarse en la orilla, brama un definitivo, por fin, dispuesto a zambullirse de cabeza de inmediato. Sumergiéndose de lleno, saborea la bendita frescura permitiendo que sus agarrotados músculos se relajen por primera vez. Engullendo grandes bocanadas, murmura extasiado que siente cómo la vitalidad le recorre hasta la última célula. Postrado a la orilla del manantial, saborea el sutil alivio térmico tras semanas de puro infierno seco. De imprevisto, abre los párpados de golpe al captar una extraña fluctuación luminosa en el fondo. Fijando la mirada en el lecho acuático, divisa un destello iridiscente y extrañamente cálido. Aturdido, balbucea que una modorra insoportable e ilógica se está apoderando de sus sentidos. Justo antes de perder el conocimiento, un rugido imperioso le ordena que espabile de inmediato. Desde la loma, Deoden desciende a zancadas colosales vociferando para arrancarlo del trance. Cite 17. Al ser arrastrado a la orilla semi-inconsciente, Sion parpadea localizando la imponente silueta del viejo recortada contra la duna. Cite 13. De la nada, una mole monstruosa rompe la superficie del manantial, alzándose de forma amenazante. Sujetándolo del cuello sin miramientos, Deoden lo catapulta hacia atrás lejos de las fauces del engendro. Cite 17. Emergiendo del fondo por completo, la abominación arremete con furia asesina directa hacia el anciano. Ya a salvo entre los matorrales, el joven observa la inminente colisión con el corazón en un puño. Proyectándose de frente contra la mole, Deoden desenfunda listo para zanjar el asunto por las bravas. Cite 17. Aferrando la empuñadura de crayón con ambas manos, tensa los tendones para un impacto seco. Cite 17. Su mandoble impacta de lleno en todo el lomo del bicho, desatando una columna de agua verdaderamente colosal. Atónito ante semejante despliegue de fuerza bruta, Sion murmura que ahora comprende el verdadero significado de los mitos. Cite 13. Al alzar la vista hacia la bruma generada, contempla maravillado la formación de un arco iris perfecto. Deoden le aclara con desdén que este tipo de engendros emplean destellos iridiscentes para hipnotizar a los incautos. Cite 17. Con una expresión sombría que hiela la sangre, el mentor clava sus ojos en el atribulado chaval. Sin mediar palabra, le encaja un directo demoledor en toda la mandíbula que lo manda a rodar por la arena. Con Seon escupiendo sangre en el suelo, el viejo le ruge de qué demonios han servido sus lecciones de supervivencia si baja la guardia ante el primer destello. Cite 13. Voz en cuello, le amonesta advirtiéndole que los idiotas pretenciosos de su calaña son pasto de los gusanos en el primer asalto. Asintiendo sumisamente mientras se recoloca la mandíbula, ve cómo el anciano se limita a exhalar un suspiro de profunda frustración. Dándole la espalda, el maestro le ordena que saque el puñal y empiece a desollar al engendro antes de que se enfríe. Le detalla que la membrana de la zona ventral posee las propiedades óptimas para manufacturar un buen capote térmico. Rascándose la cabeza con timidez, el chico indaga si es que acaso el viejo planea estrenar vestimenta. Deoden le ruge enfurecido que el dichoso capote es para proteger su propio pellejo y que su falta de seso empieza a ser alarmante. Cite 17. Esbozando una sonrisa nerviosa, Seon pide disculpas comentando que la fisonomía del monstruo recuerda a un escualo colosal. Cite 13. Examinando los restos de la bestia, añade que guarda un parecido asombroso con las especies marinas del viejo mundo. El viejo apunta que es normal que se extrañe. Es su primer contacto con la fauna exótica de los manantiales fósiles. Rascándose la nuca, Seon confiesa que en toda su existencia jamás había tenido ante sí un espécimen de tal naturaleza. Cite 13. Hincando el acero provisional, murmura para sus adentros que las criaturas acuáticas albergan un horror muy particular. Harto de ver tanta parsimonia,
Deoden muerde su pipa preguntándole si pretende resucitar al bicho a base de puros mimos. Cite 17. Al notar cómo el puñal patina sobre las escamas acorazadas, asimila que la faena requerirá algo más que pura fuerza bruta. Poniendo en práctica sus recientes lecciones, Seon concentra un flujo denso de su núcleo directo en el filo del cuerno. Cite 13. Al recubrir el arma de energía mística, logra dotarla de un corte vibratorio capaz de sajar la membrana corácea de forma limpia. Acto seguido, lija los cartílagos de las aletas laterales hasta tallar un juego de agujas sumamente puntiagudas. Extrayendo los filamentos fibrosos de los tendones, deduce que le servirán de hilo trenzado de alta resistencia. Al contemplar los primeros pespuntes de la prenda provisional, se siente secretamente orgulloso de su ingenio. Recostado contra una roca, Deoden echa un vistazo de soslayo masticando que ha logrado transformar una materia prima excelente en un auténtico harapo inservible. Cite 17. Haciendo de tripas corazón al ver que le restan retales de sobra, Seon jura que repetirá el proceso hasta que quede impecable. Cite 13. Bajo un manto estelar nocturno, la silueta infinita del páramo se extiende hasta donde alcanza la vista. Soltando un grito que desgarra el silencio nocturno, el chaval celebra haber concluido la costura definitiva. Tras encajar 8 intentos fallidos dignos del olvido, bromea diciendo que la prenda final tiene la finura de una boutique exclusiva de Seon. Cite 13. Poniéndose a la defensiva de imprevisto, advierte que bajo ningún concepto permitirá que nadie le arrebate su obra cumbre. Dejándose de rodeos, el viejo le propina un bufido exigiéndole que engulla la víscera fresca que acaba de extraer. Al señalar el órgano con desagrado, Deoden le aclara que se trata de la vesícula biliar, una panacea mística sumamente cotizada. Cite 17. El anciano le advierte con semblante lúgubre que si rechaza el bocado, sus circuitos mágicos colapsarán en este páramo. Rezongando por tener que sostener el viscoso órgano con sus viejos brazos, le urge a que lo muerda de una puta vez. Clavando la mirada en la víscera palpitante, Seon traga saliva intentando acumular el valor necesario. Cite 13. Armándose de agallas, le hinca el diente admitiendo entre arcadas que el sabor es puro veneno, pero preferible a estirar la pata. Sopesando los restos fluidos, se pregunta qué clase de energía primordial acaba de introducir en su organismo. Al ingerir los últimos pedazos, experimenta una extraña ligereza, como si devorara vapor místico sin saciar el estómago. Apurando el corte final, termina liquidando el suculento y asqueroso manjar en un párpado. Sentado junto a las brasas de la fogata, el viejo murmura con una sonrisa sádica que ahora empieza el verdadero infierno térmico. Antes de que Seon pueda exigir una aclaración, sus venas comienzan a emitir destellos fosforescentes desde el interior. Cite 13. Con las facciones completamente desencajadas, el muchacho se arquea tosiendo y soltando alaridos de pura agonía. Llevándose las manos al cuello de forma desesperada, jadea que siente lava fluyendo por sus arterias. A voz en cuello, brama que su flujo de maná y sus constantes vitales se han desbocado por completo, torturándolo desde dentro. Observando el calvario desde su sitio con total desapego, el anciano se limita a ordenarle que resista como un hombre. De pasada le comenta que la naturaleza mística de este oasis devora todo resto biológico mediante arenas movedizas, pero que es precisamente en ese ciclo tectónico donde las aberraciones purgan su núcleo para reencarnar con mayor ferocidad. En mitad de su delirio, el chaval intenta lanzarle un golpe desesperado al viejo maldiciendo sus sermones metafísicos. Llorando de pura agonía, le suplica que se deje de filosofías baratas y active algún contrahechizo para salvarlo. Desviando la mirada con total indiferencia, Deoden contempla el patético pataleo del joven sin mover un solo dedo. Cite 17. Mientras Seon balbucea amenazas de muerte entre dientes, el viejo bosteza replicando que el ruido no le deja conciliar el sueño. Cite 13. Al recobrar el sentido desparramado sobre la duna, parpadea intentando recordar en qué momento se desmayó. De buenas a primeras, la siniestra cara del viejo se planta sobre la suya inquiriendo si ya ha concluido su siesta divina. Dando un respingo de puro susto, Seon le brama que casi le provoca un síncope cardíaco con esa maldita estampa. Cite 13. Cuando el viejo indaga con sorna si ha descansado bien, el chico replica fastidiado que aquello fue un coma inducido, no un sueño. Al ser interrogado sobre su estado físico, responde en primera instancia que se nota igual de molido que siempre. No obstante, al incorporarse del todo, nota una ligereza y una densidad molecular completamente inéditas. Sus fibras musculares se sienten compactas, y el flujo de su núcleo místico corre por sus canales con una abundancia descomunal. Atónito ante su propio reflejo, Seon se pregunta qué clase de milagro alquímico ha provocado semejante salto evolutivo en una sola noche. Cite 13. Deoden sonríe con suficiencia revelando que ese es el verdadero potencial asimilativo de la vesícula biliar de un alfa místico. Cite 17. Le aclara que dicho elixir reestructura los canales mágicos, otorgando la resistencia necesaria para no perecer en el páramo.
Consciente del valor astronómico de semejante panacea, el joven inquiere tímido si está bien que él se haya beneficiado de ello. Fastidiado por tanta palabrería, el viejo le espeta que se la dio por pura caridad, ya que su debilidad actual da pena y necesita que empiece a serle de utilidad. Mientras Seon jura que le sacará provecho al regalo, el mentor le ordena que devore el resto de las provisiones antes de levantar el campamento. Cite 13. Transcurridas varias jornadas, el firmamento del páramo se mantiene despejado, castigando la duna con una temperatura infernal. Inspeccionando los restos óseos mondados, Deoden comenta con aprobación que la ración ha aguantado 4 días limpios. Cite 17. Con los pertrechos al hombro, le advierte al chaval que es hora de reanudar la marcha forzada. Una mueca de absoluta confianza se dibuja por fin en el semblante del renovado muchacho. Soltando un grito de guerra, Seon asiente con energía y sigue los pasos del maestro adentrándose en la inmensidad del páramo. Cite 13. Mandándolo todo al garete, ambas siluetas se desvanecen tragadas por una violenta tempestad de polvo. En mitad de una densa tolvanera que ciega los sentidos, el joven avanza con paso firme sin amedrentarse. Mirando de reojo las ráfagas cortantes, Seon se jacta ante su mentor de que este vendaval no pasa de ser una brisa agradable. Cite 13. Al estudiar la monótona zancada de Deoden, repara con asombro en su capacidad para devorar kilómetros sin mostrar un ápice de fatiga. Cite 17. Incomodado por el mutismo sepulcral, Sion murmura que el viejo parece haber olvidado cómo articular palabra desde hace jornadas. Cite 13. Tras 15 días de marcha ininterrumpida, empieza a dudar seriamente de si su demente guía tiene la menor idea de cuál es el destino. Justo en ese instante, un engendro de proporciones cerúleas emerge a sus espaldas emitiendo un chirrido ensordecedor. Ordenándole al bicho que cierre las fauces, Seon pivota y le encaja un impacto seco con su elemento elemental. Cite 13. Exhalando un suspiro de cansancio, se debate sobre cuánto faltará para concluir el viaje cuando un escalofrío le recorre la espina dorsal. Con las facciones congeladas por la sorpresa, tuerce el cuello de golpe para inspeccionar la retaguardia. Al constatar la alarmante solidez molecular del engendro, ve con desagrado que su impacto apenas le ha hecho cosquillas. Antes de que pueda trazar una retirada, cae en la cuenta de que sus botas se han quedado totalmente ancladas al sustrato. Al verse cercado por múltiples siluetas hostiles, Sion asimila que estos especímenes operan con una astucia letal. Cite 13. Adoptando su postura elemental, desafía a la horda exclamando que si quieren guerra, la tendrán por las malas. Rugiendo un veredicto de muerte, propina un pisotón colosal haciendo que la duna vibre bajo su mando. Emergiendo de los pliegues de la arena, un enjambre infinito de caparazones arremete directo hacia su posición. Tensando sus canales místicas, Seon anuncia entre dientes que va a estrenar una de sus variantes de corte avanzado. Cite 13. Con un trazo limpio de su brazo, proyecta una ráfaga de polvo denso que decolore e impacta de lleno en la vanguardia enemiga. Comenta para sí que las jornadas de tempestad son su escenario idóneo, dada la abundancia de materia prima elemental. Soltando un grito de pura indignación, repara de golpe en que el viejo decrépito se ha esfumado del mapa dejándolo vendido. Maldiciendo su nula ética de compañerismo, refunfuña que con semejante temperamento es lógico que nadie soporte estar a su lado. Esquivando mandíbulas mientras corre por la duna, un súbito temor le asalta al dudar de si el anciano habrá captado sus improperios. Preso del pánico a una represalia física, empieza a soltar disculpas al viento, por si el viejo maldito está escuchando en la cercanía. No obstante, gracias a su aguzado instinto de supervivencia, logra reaccionar en el último milisegundo ante la embestida de una bestia mística. Sin embargo, en mitad de la huida, sus canales de maná le advierten que la densidad de la amenaza actual rompe todos los esquemas. Lo que se aproxima desde el subsuelo no es una simple alimaña del páramo, es una presencia verdaderamente pavorosa. Rompiendo la superficie de la duna, una horda incontable de hormigas gigantescas cerca por completo al atribulado Seon. Cite 13. Atónito ante semejante despliegue numérico, se pregunta de qué infierno telúrico ha brotado semejante legión de caparazones. Vociferando el nombre de Deoden a los 4 vientos, le grita que el volumen de la horda excede por mucho su capacidad de respuesta. Cite 17. En lo alto de un risco lejano, el anciano se limita a fumar de su pipa contemplando el calvario del chaval sin la menor intención de mover un dedo. Apretando los dientes con rabia, Seon se autoimpone firmeza dictaminando que se acabó el tiempo de lloriquear como un crío desamparado. Cite 13. Atando cabos sobre la oportuna desaparición de su mentor, concluye que esta emboscada es una cruel ordalía dispuesta para ponerlo a prueba. Esbozando una mueca salvaje, brama a los 4 vientos que le importa un bledo si son 1000 o 10.000 caparazones. Arremetiendo de frente contra la marea de insectos, empieza a encajar impactos de arena triturando las primeras líneas. Pelando los dientes con pura ferocidad lobuna, sostiene un cuerpo a cuerpo encarnizado contra los colosales artrópodos.
Rompiendo la guardia del espécimen de vanguardia, le encaja un impacto seco que le revienta el exoesqueleto. Pero pronto se ve abrumado y grita que se retracta de sus palabras, que son demasiados. Inmovilizado contra el suelo, los llama cobardes por atacarlo todos a la vez. Al darse cuenta del peligro, se encuentra completamente sepultado por los monstruos. En ese momento ocurre una gran explosión que levanta una enorme cortina de arena. Cuando el polvo se asienta, la arena se mueve, mostrando que la lucha aún no ha terminado. Emergiendo rápidamente del suelo, usa un pilar de piedra para ponerse a salvo. Al mirar hacia abajo, se sorprende al darse cuenta de que está en un hormiguero gigante. Pensando que no vuelan, dice que necesita subir a un lugar más alto. En ese instante, lo golpean por la espalda, recibiendo un impacto inesperado. Manteniendo el equilibrio sobre una roca, se enfrenta al monstruo que logra alcanzarlo en el aire. Completamente conmocionado, se pregunta cómo es posible algo así. Entonces la criatura avanza rápidamente y le asesta un golpe poderoso. Al ser arrojado lejos, grita mientras es arrastrado por la arena del desierto. Al impactar contra el suelo, tose con fuerza sintiendo el tremendo impacto que recibió. Tendido en el suelo y sin aliento, apenas logra levantarse en medio de los enemigos. Incluso estando gravemente herido, levanta la cabeza con una mirada de pura determinación. Mirando a lo lejos, llama al viejo, que sigue limitándose a observar la pelea. Con una sonrisa de confianza, le dice a su maestro que se limite a observar. A gritos, promete que le demostrará cómo piensa salir con vida de esta situación. Al ver su actitud, el anciano se pone en pie y dice que ese es el espíritu. Explica que su habilidad es una bendición en este mundo desértico. Pero si usara ese poder por mera vanidad, todo habría llegado a su fin. Según él, los despertados deben dominar y hacer evolucionar sus propias habilidades únicas, para no convertirse en soldados comunes, fabricados en serie como productos en una línea de montaje. Observando el horizonte, dice que todavía no puede olvidar aquello. Observando el horizonte, dice que todavía hay una cosa que no puede olvidar. Rememorando la tragedia, recuerda lo que sucedió hace 100 años. En aquel entonces, vio morir a mucha gente ante sus ojos sin poder hacer nada para ayudar. Perdió a sus compañeros, a sus vecinos, a su familia e incluso a su propia hija. Incapaz de proteger a nadie, vio morir a todos sus seres queridos justo delante de él. Sin embargo, dice que el chico es diferente de como era él en el pasado. Afirmando que el joven tiene potencial, le insta a cruzar la línea de la muerte. Como resultado de entregarse por completo a la batalla, obtendrá una gran recompensa. Se volverá más fuerte, tal como está sucediendo en este preciso instante. Gritando, les pregunta a los monstruos si no se dan cuenta de que están perdidos. Ignorando la provocación, las criaturas siguen avanzando hacia él sin detenerse. Al crear un proyectil de arena, comenta que es un movimiento simple, pero eficaz. Luego dispara el proyectil de arena a gran velocidad contra los enemigos. Al combinar la gravedad y el viento, logra desatar un impacto aún más devastador. Con los brazos abiertos, libera un poder de arena 10 veces superior. Rugiendo con furia, declara que este es el fin para todos ellos. Dice que, al no haber logrado matarlo, han perdido la batalla. Al observar la escena, el anciano comenta lo entusiasmado que está el muchacho. Al levantar la vista, distingue varios capullos extraños flotando en el aire. A solas en el desierto, observa el paisaje devastado por la gran batalla. Con una sonrisa decidida, aprieta el puño saboreando la victoria. Sin embargo, justo cuando llama a gritos al viejo, recibe un impacto inesperado. Con el rostro desencajado, se pregunta cómo han podido tomarlo por sorpresa. Una criatura gigante lo sujeta por la espalda sin hacer el menor ruido. Mientras se pregunta cómo fue tan sigilosa, se da cuenta de que lo ha inoculado con algún tipo de veneno. En ese momento comprende que ha perdido el control de su maná debido al veneno. Gritándoles a los monstruos, les pregunta si de verdad creen que eso lo detendrá. Sin la menor oportunidad de reaccionar, recibe otro violento impacto del monstruo gigante. Con los ojos abiertos de par en par, se da cuenta de que la situación se ha vuelto crítica. Tendido en el suelo, se pregunta dónde se encuentra al notar que está en un nido. Tendido en el suelo, percibe un ruido extraño que se aproxima lentamente hacia él. Es entonces cuando se da cuenta de que el lugar está plagado de larvas de hormiga gigante. Una de las criaturas se arrastra hasta él y comienza a morderle el brazo. Aferrándose con fuerza, la larva hunde sus colmillos en la piel del chico. Incapaz de mover un solo músculo, comprende que lo devorarán vivo allí mismo. Desesperado, piensa que este es el final de sus días. Al mismo tiempo, siente que toda su vida desfila ante sus ojos. De repente, la larva parece asustarse y se aleja de él a toda prisa. En ese preciso instante, un poder oscuro estalla desde el interior del brazo del chico. Alerta ante la situación, las hormigas adultas giran la vista hacia la procedencia del ruido. Con una sonrisa, aplasta a las larvas de un golpe contra el suelo, encontrando la situación divertida.
A gritos, exclama que no tiene buenos recuerdos y que se niega rotundamente a morir. Luego, con el brazo resplandeciendo, les ruge a las hormigas que lo rodean. Desatando todo su poder, provoca una enorme explosión de energía a su alrededor. Al ver la escena, las hormigas adultas se disponen a enfrentar la nueva amenaza. De una embestida, la criatura arremete, destrozando el muro de tierra que tiene delante. Como consecuencia, el tremendo impacto desestabiliza la estructura de toda la caverna. Entonces, del suelo brotan varias púas de tierra rodeando al chico. Al notar que su rango ha ascendido, siente cómo el veneno se desvanece y su maná se desborda. Al mirarse el brazo, confirma que la marca de su evolución ha aparecido de verdad. Al sentir el poder, percibe que su maná se encuentra en un nivel completamente diferente. A pesar de haberse vuelto más fuerte, mira al enemigo con evidente preocupación. Sin mostrar un solo rasguño, la criatura gigante se planta ante él de forma imponente. De inmediato, el monstruo embiste con fuerza, mandándolo a volar lejos de un solo golpe demoledor. Gritando por el dolor, se asombra de la fuerza de una bestia capaz de pulverizar las rocas con tanta facilidad. A pesar de recibir numerosos impactos, el caparazón del monstruo sigue completamente intacto. Sorprendido, se percata de que sus ataques ni siquiera le han hecho un rasguño. Apoyando la mano en el suelo, reconoce que no hay forma de ganar la batalla de este modo. Frente al monstruo, comprende que va a ser incapaz de dejarle una sola marca. Siendo así, tiene que idear una manera de quebrar ese blindaje. Ya que no puede aplastarla ni perforarla, busca la forma de arrancarle la protección. Entonces, una inmensa cantidad de tierra envuelve a la criatura y la deja inmovilizada. Con una idea en mente, afirma que va a retorcer y arrancarle el caparazón. Rugiendo con desesperación, el monstruo intenta zafarse de su prisión de tierra. Acto seguido, la criatura acumula una ráfaga de energía en su boca para atacar. Al ver el ataque, el chico se prepara para lo que se le viene encima. Soportando un dolor agudo, grita preguntándose qué clase de ataque es ese. Al percibir las ondas de alta frecuencia, siente como si el cerebro le fuera a explotar. A gran velocidad, las ondas sonoras se propagan por toda la caverna subterránea. Atónito, no puede creer que el monstruo ocultara una habilidad semejante. Con determinación, declara que luchará con absolutamente todo lo que tiene contra el enemigo. Ahora está dispuesto a todo, sin importar si es él o el monstruo quien termine muerto. Frente a la criatura, le advierte que ya verán quién de los dos sale vivo de este combate. Con un grito de guerra, arremete con la intención de luchar hasta las últimas consecuencias. De pronto, en medio de la oscuridad, le parece perder por completo el control de su cuerpo. Tendido en el suelo, se pregunta qué le está ocurriendo a su organismo. Contemplando sus manos, se pregunta si ese era realmente su límite absoluto. Maldiciendo su inútil cuerpo, se desploma lamentándose de lo débil que es. Apareciendo de la nada, comenta que el chico es, en verdad, patéticamente débil. Sosteniéndolo en brazos, el anciano le advierte que va a morir si se queda dormido ahí. Con una débil sonrisa, apenas logra articular palabra para dirigirse al viejo que lo rescató. Al pedir que lo dejen asestar el golpe final, escucha como respuesta que no es ningún inútil. Tras explicarle que la reina era un oponente formidable, elogia al muchacho por haber peleado hasta el final. A pesar del elogio, responde que es incapaz de oír nada debido a que se le reventaron los tímpanos. Sorprendido por lo de los tímpanos, el anciano lo levanta agarrándolo firmemente del cuello de la ropa. Mientras es arrastrado por el suelo, pregunta a dónde lo lleva ahora. Al llegar a una zona inexplorada, el viejo emplea su arma para abrirse paso. Puesto frente al objeto, el muchacho indaga qué es esa cosa. Mirando fijamente a su maestro, insiste en averiguar de qué objeto se trata. Señalando una inscripción en la pared, le indica que debe comerse el huevo de la reina. Al leer la inscripción de la pared, se pregunta si de verdad pretenden que se coma eso. Contemplando el huevo resplandeciente, duda de si es humanamente posible ingerir algo semejante. Luego le pregunta al viejo si le causará un dolor tan intenso como la vesícula biliar del monstruo. Al ver que éste le responde, cae en la cuenta de que sigue sin poder oír lo que dice. Resuelto, se dispone a comer, autoconvenciéndose de que eso no acabará con su vida. Aún sin tener idea de a qué sabe, se lo traga de un solo bocado. Con rostro de asombro, exclama a gritos que está delicioso. Con los ojos como platos, le pregunta al viejo si no tiene un poco más por ahí. De pronto, siente una punzada aguda en todo el cuerpo y pregunta angustiado qué le pasa. El efecto provoca una inversión visceral, trastocándolo todo en su interior. Al ser un veneno sumamente letal, el huevo de la reina invierte las entrañas de cualquiera que lo consuma. Sus órganos internos sufren desgarros y torsiones, provocando un sufrimiento insufrible que conduce a la muerte. Aullando de dolor, le pregunta al viejo qué clase de destino es este. Ordenándole que se calle, el viejo le dice que se acostumbre al dolor cuanto antes. Con las mejillas infladas,
Se pregunta cómo demonios se supone que se va a acostumbrar a algo así. Escupiendo todo en el suelo, comienza a toser con un dolor agudísimo recorriéndole el cuerpo. Al levantarse la mano, contempla el fluido oscuro que acaba de vomitar. Evocando un momento de felicidad, piensa que por fin había encontrado a alguien en quien confiar. Preguntándose si fue un completo iluso, va perdiendo el conocimiento paulatinamente. Con el cuerpo desplomado en el suelo, se queda totalmente inmóvil en la penumbra de la cueva. Al aproximarse a la reina muerta, el anciano murmura que ha llegado el momento de comprobarlo. De un tajo certero, hunde la mano en el cadáver de la criatura. Mientras busca algo en su interior, continúa hurgando en las entrañas del monstruo. Extrayendo un objeto resplandeciente, arranca por fin aquello que buscaba con ahínco. Con la piedra de maná en su poder, lo festeja exclamando que se ha sacado la lotería. Decidido a sacarle provecho a absolutamente todo, afirma que también se llevará los restos de todas las hormigas. Sumido en una breve reflexión, se sumerge en el silencio por un instante. Mirando hacia la nada, murmura que lo lamenta. Dirigiéndose mentalmente a su viejo amigo, afirma que si el chico es débil, su único destino razonable es la muerte. Dejando atrás el cadáver, el anciano se dispone a salir de la caverna. Hablándole a su espada, comenta que ambos son conscientes de que no queda mucho tiempo. Al recuperar el sentido en un lugar oscuro, el muchacho se pregunta si continúa con vida. En ese momento aparece el viejo, señalando que por fin ha despertado, y lo tilda de necio. De vuelta a la acción, una descomunal explosión de arena es provocada por su poder. Quejándose del polvo, el anciano le exige al insolente chico que se deje de desmadres. Observándolo con detenimiento, parece sorprendido por la actitud de la que hace gala el joven. Al ver que se lo está tomando completamente en serio, el viejo lo llama idiota. Al verse sorprendido por la acometida, le ordena al chico que pare de una vez y se tranquilice. Habiendo sido repelido, se pregunta consternado por qué demonios le pasa todo esto. Con un rugido de rabia, le reclama al viejo el por qué intentó asesinarlo. Insistiendo con vehemencia en su pregunta, no logra asimilar el motivo de semejante agresión. Extendiendo la mano, le advierte que jamás será capaz de perdonar una traición como esa. Ante esto, se materializan numerosas púas de piedra, manifestando una fracción de su poder. Las afiladas aristas de roca se muestran listas para arremeter en cualquier instante. Arrojándose hacia un costado, se desplaza a gran velocidad por la penumbra de la cueva. Jadeando, extiende la mano mientras una aura sombría envuelve todo su cuerpo, lo que el viejo le cuestiona qué pretende hacer, llamándolo imbécil. Afirmando que el huevo le ha atrofiado el cerebro, le ordena que use un poco la cabeza. Conmocionado, cae en la cuenta de que el anciano ha resistido sus embates sin recibir un solo rasguño. Argumentando que es un alfeñique, el viejo le pregunta para qué se tomaría la molestia de envenenarlo si quisiera acabar con él. Sin argumentos para replicar, no le queda más remedio que admitir la lógica de lo que acaba de oír. Aparte del veneno, el huevo purifica el organismo, expulsando las toxinas e impurezas de todo el cuerpo. Finalmente, el vacío resultante se colma de maná, algo que él ha podido sentir con total claridad. Su cuerpo desborda ahora una enorme cantidad de energía, sintiendo que su maná se ha vuelto exponencialmente más vigoroso. Mirando al viejo, comprende que estaba completamente equivocado respecto a sus intenciones. Pidiéndole disculpas, se abalanza a abrazar a su maestro, excusándose con que no estaba en su sano juicio. Mientras el viejo le ordena que se le quite de encima, el chico repara en que ha recuperado el oído. Llamándolo mentecato, el anciano le exige que se deje de lagrimeos de una buena vez. En ese momento, le confiesa en voz baja a su espada que el muchacho estuvo a punto de estirar la pata. Con semblante serio, admite que solo logró salir bien parado gracias a que demostró la fortaleza necesaria. Apretando el puño, reflexiona en que se trató de una jugada sumamente arriesgada. Acto seguido, se echa al chico al hombro, comentándole que no se confíe tanto. Sin entender a qué viene eso, pregunta por qué el viejo vuelve a cargarlo de esa manera. Mostrando la dentadura, una sonrisa de oreja a oreja se dibuja en el rostro del anciano. Señalando hacia arriba, les advierte que el tiempo apremia y que deben salir de ahí pitando. Con cara de pánico, se muestra incapaz de dar crédito a lo que ven sus ojos. Cambiando de plano, 3 pequeñas alimañas surgan en los restos de un espécimen extraño semienterrado. De repente, un colosal pilar de tierra estalla con violencia desde el subsuelo. Soltando una ruidosa carcajada, le pregunta al muchacho si le ha gustado desplazarse de forma mucho más expedita. A continuación, le echa en cara que no debió haberse quedado frito durante 4 días seguidos. Mientras tilda al chico de patético, clava de pronto la vista en un punto del remoto horizonte. Preguntándose qué demonios ocurre ahora, el joven murmura que ya nada en este mundo podría sorprenderlo. Sin embargo, en ese mismo instante, el rostro se le empapa de sudor debido al más puro asombro. Al divisar semejante mole biológica, grita horrorizado preguntando qué coño es eso.
Incluso a unos 30 kilómetros de distancia, las proporciones de aquella bestia mágica eran descomunales. Ante su asombro, el anciano le aclara que se trata de la fortaleza móvil conocida como Archelon. Al tratarse de una criatura de rango B, su capacidad defensiva rivaliza y supera a las de rango A. Atónito, pregunta si de verdad hay seres humanos viviendo a lomos de semejante monstruosidad. Con el rostro desencajado por el temor, escucha que el mundo es sumamente vasto y que alberga prodigios de tal envergadura. Frente a la imponente mole, el anciano le ordena que contemple el panorama con sus propios ojos. Arrojándose desde la cúspide de la criatura, una silueta desconocida se precipita al vacío a gran velocidad. Tomando tierra justo delante de ellos, el individuo impacta el suelo con una tremenda contundencia. Al indagar el muchacho de quién se trata, el viejo le espeta que mantenga la boca cerrada. Exclamando que ha llovido mucho desde la última vez, saluda efusivamente a su viejo compañero. Al verlo de nuevo cara a cara, el recién llegado se dirige a él llamándolo Deoden. Esbozando una mueca, Deoden bromea diciendo que a su interlocutor ya le faltan más dientes, llamándolo Pibilsa. Quejándose de la vitalidad que desborda, el otro anciano le replica que el verdadero bicho raro es él. Al preguntar qué lo trae por esos rumbos, se entera de que toda la zona está plagada de ghouls. A lo que añade que andar huyendo de esas alimañas es síntoma de vejez y decadencia, algo inconcebible en su caso. Pasmado, el chico se pregunta cómo es posible que un par de viejos atesoren semejante poderío. Propinando un enérgico silbido, el anciano convoca a la criatura que sirve de transporte. Al elevar la mirada, la inmensa silueta de la criatura se proyecta sobre el trío en mitad del páramo. Impresionado, el joven se queda mudo ante las descomunales proporciones del monstruo que se presenta. Parándose frente al espécimen, el viejo se limita a ordenarles que se pongan en marcha. Agazapado y temeroso, el muchacho sigue el desarrollo de los acontecimientos con suma cautela. Al quedar frente al colosal globo ocular de la criatura, juzga prudente no emitir el menor sonido. Señalando al muchacho, indaga si esa cara nueva es algún lacayo suyo. Sujetando al chico, Deoden responde despectivamente que es solo un desperdicio que se encontró tirado por ahí. Sorprendido, comenta que resulta insólito ver que un tipo huraño como él venga acompañado de alguien. Ajustándose los anteojos, bromea diciendo que el fin del mundo debe de estar a la vuelta de la esquina. Con una mueca de asombro, el joven contempla maravillado lo que se despliega ante él. Al adentrarse en la urbe, pregunta qué clase de asentamiento es ese. Al enterarse de que se trata del clan Mort, inquiere si todos los habitantes comparten lazos de sangre. A lo que el otro anciano aclara que se consideran una estirpe de elegidos. Cuestionando sus palabras, el líder del clan lo fulmina con una mirada de desdén. A lo que el viejo replica que no son más que parásitos destinados a ser desamparados tarde o temprano. Pidiéndoles que posterguen la discusión, se recoloca concienzudamente las gafas. Propina una fuerte taconada, asentando el pie contra el piso con una energía tremenda. Ya instalados en una estancia, los invita cortésmente a inspeccionar los géneros primero. Invocando una esfera de energía, el anciano despliega un portal con un ademán. De su interior brota un cúmulo de riquezas, armamento y osamentas de diversas alimañas. Asombrado, el chico se pregunta cuántas criaturas habrá tenido que liquidar el viejo para amasar tal botín. Acto seguido, el muchacho indaga de dónde extrae todos esos bártulos que almacena. Exasperado, el otro anciano se lamenta de tener que andar viajando con semejante soquete. Al exigir una explicación, recibe un rezongo de que no debió haberle replicado a su tutor. Tras examinar las piezas, dictamina que son géneros de primera categoría y carecen de imperfecciones. Pidiéndole que se deje de lisonjas, el viejo le pregunta a quemarropa cuánto piensa ofrecer por el lote. Al oír la mención de que el pago se efectuará en piedras de maná, echa mano a su arma. Al inquirir qué es lo que pretende, el anciano aclara que los minerales no le sirven de nada. A cambio, exige una coraza confeccionada a partir de los restos de la reina hormiga. Sosteniendo un tazón humeante, hace una leve pausa antes de proseguir con sus demandas. Adicionalmente, solicita un artefacto subespacial para destinarlo a su pupilo. Extrañado por las peticiones, le objeta que un guerrero de su talla no tiene necesidad de portar un peto. Aclarando que la pieza no está pensada para su uso personal, el viejo le retira la capucha al joven. Es entonces cuando revela que todo el equipamiento solicitado está destinado al muchacho. Con los ojos desorbitados, el líder del clan se muestra desconcertado ante tal revelación. Al ver que se toma la molestia por alguien, colige que el chico debe de poseer alguna utilidad excepcional. Alzando la voz, convoca a una joven llamada Kaylee, quien entra presurosa en la estancia. De un seco portazo, la entrada se cierra a espaldas de la recién llegada. Dirigiendo la mirada de soslayo, el muchacho sigue la escena con viva curiosidad. Con el rostro encendido, se descubre cohibido ante la deslumbrante belleza de la joven. Al plantarse en medio de la habitación, le pregunta a su abuelo si requería su presencia.
Contemplándola embelesado, el chico admite para sus adentros que es realmente hermosa. A continuación, el anciano le indaga si todavía conserva el brazalete subespacial. Ella aclara que no dispone de dicha pulsera, sino de un guantelete dotado de un encantamiento excepcional. Reacia a desprenderse de él, cuestiona a su abuelo recordándole que se trata de una pieza sumamente valiosa. Comentando con sorna que la chiquilla se ha convertido en toda una encantadora, Deoden la elogia con una sonrisa. Con un gesto afable, alaba a la nieta de su camarada por poseer una destreza tan provechosa. Asintiendo a sus palabras, realiza una respetuosa reverencia ante el recién llegado. Ordenándole que se dé prisa, Pibilsa le encarga que le pida a Noel que confeccione el peto para ellos. Asintiendo, le hace una seña al muchacho para que la acompañe al taller a recoger el guantelete. Contemplando cómo se marchan los jóvenes, los dos ancianos vuelven a quedar a solas en la estancia. Callejeando por el asentamiento, el chico sigue los pasos de la encantadora en absoluto silencio. Intrigado, le pregunta qué clase de vínculo la une al monstruo de su maestro. A lo que ella le aclara que se toparon por azar, y que ahora él la trae de un lado para otro a rastras. Sobresaltado, el chico repite escandalizado que ese engendro lo trae a maltraer. Al evocar una vivencia pasada, el joven intuye un detalle crucial acerca de la muchacha. En sus recuerdos, se manifiesta la imagen del viejo riendo a carcajadas en medio de una carnicería. Al mirarla fijamente, comprende que ella carga con secuelas idénticas a las suyas. Advirtiéndole que ande con pies de plomo, le recalca que ese individuo es un auténtico demonio con piel de cordero. Al detenerse ante una herrería, pregunta si es ahí a donde se dirigía. Con una sonrisa de orgullo, le corrobora que se trata de su taller particular. Previniéndolo para que no se quede estupefacto, le asegura que jamás ha contemplado nada similar. Al asomarse al interior, se queda completamente sin palabras ante el panorama. Asombrado, inquiere en voz alta si la totalidad de lo que hay allí son reliquias místicas y objetos exóticos. Exhibiendo una de sus creaciones, discurre sobre la perfecta consonancia entre la montura y la aleación metálica. Con semblante entusiasmado, le pregunta si la pieza posee la cualidad de autorrepararse. Ratificándolo, le explica que portar ese guantelete lo dotará de un poderío colosal y fuera de serie. Incrédulo, duda de si verdaderamente es lícito quedarse con un objeto de valor tan incalculable. Sosteniendo la reliquia entre sus manos, le asegura que sabrá valorar su proceder. Al aferrar el objeto, le desconcierta el comportamiento remiso que muestra la joven en el último instante. Tirando del artefacto con energía, se resiste a azotar la pieza que con tanto esmero forjó. Es entonces cuando ambos se enzarzan en un forcejeo por la posesión de la pieza, levantándose la voz mutuamente. A gritos, le espeta que no está dispuesta a entregarle su obra cumbre a un advenedizo de su calaña. Regocijándose, él le replica que el artefacto que ella moldeó con tanto desvelo ahora le pertenece legítimamente. De improviso, una violenta sacudida hace tambalear la estructura completa del taller. Al percatarse del semblante de la joven, le pregunta con ironía si pretende que le devuelva la pieza. Elevando la vista, exclama alarmada que ha percibido el bramido de Archelon, señal inequívoca de que el enemigo está aquí. Angustiado, le inquiere con apremio quiénes son exactamente los invasores. Corriendo hacia la entrada, se parapeta firmemente, buscando ponerse a cubierto. Mientras tanto, en la estancia contigua, la pareja de ancianos prosigue su deliberación con pasmosa tranquilidad. Con semblante adusto, Deoden comenta que esa ralea destaca por ser sumamente pertinaz. Abriéndose paso por el páramo, los ghouls alcanzan por fin las inmediaciones de la fortaleza móvil. Corroborando que se trata de esas alimañas, lo arrastra escaleras arriba a toda prisa. En mitad de la carrera, él indaga la identidad precisa de los asaltantes. Ella le aclara que se trata de los piratas del Tiburón Negro, comandados por un capitán despertado. Apremiando el paso, añade que son desalmados que pasan a degüello a cualquiera sin el menor miramiento. Dirigiéndose a la salida, se pregunta cómo un simple rango D puede infundir tanto pavor. Al irrumpir en la estancia, aclama con desesperación a su abuelo, a lo que los ancianos responden que ya se han percatado de la aproximación de las huestes enemigas. Al plantear si no sería conveniente poner en movimiento a Archelon, le replican que los alcanzarían en un santiamén. Entrelazando las manos, Deoden sentencia que ha llegado la hora de plantarles cara y devolverles el golpe. Al recibir una negativa por respuesta, prorrumpe en un grito sin comprender qué pretenden. Acomodando la postura, el viejo afirma que ellos dos se bastan y se sobran para zanjar el asunto por su cuenta. Ofreciéndole un trago a su camarada, deja a la muchacha sumida en el más absoluto desconcierto. Acto seguido, convoca al joven de una contundente palmada en la espalda. Señalándose el pecho capciosamente, el chico inquiere si se refiere a él. Con tono seco, le espeta que va siendo hora de que desquite el valor de la reliquia que se le ha otorgado. Sudadera mediante, se queda estupefacto ante la descabellada propuesta de su mentor, a lo que el viejo le espeta capciosamente si es que le tiemblan las piernas ante el rival.
Al encajar semejante provocación, reacciona con una mezcla de estupefacción e indignación. Abandonando el amparo del asentamiento, se adentra en solitario en el páramo con la silueta de Archelon recortándose a sus espaldas. Maldiciendo su suerte por la tesitura, reniega entre dientes incapaz de asimilar en qué embrollo se ha metido. Al rememorar la afrenta de su maestro, se recrimina agriamente haber mordido el anzuelo de un ardid tan burdo. Intentando templar los ánimos, zanja para sus adentros que no puede perder el tiempo con esas niñerías. Cerrando los párpados, agudiza sus sentidos para captar el influjo del adversario. Al percibir la presteza con la que se aproximan, estima que harán acto de presencia en escasos 5 minutos. Ajustándose bien el guantelete, se dispone a encarar el colosal enfrentamiento que se avecina. Debe ingeniárselas para abatir a un despertado que ostenta un escalafón superior al suyo. En ese momento, Pibilsa se dirige a su camarada, requiriendo su atención sobre el asunto. Inquieto, le plantea si verdaderamente es sensato permitir que el muchacho libre semejante contienda en solitario. Al inquirir sobre el riesgo de dejarlo a su suerte, Deoden se limita a recordarle que el chico apenas es un rango E. Con absoluta frialdad, añade que si sucumbe, significará que ha muerto y fin de la historia. Tildándolo de radical, Pibilsa le advierte severamente sobre los imponderables implacables del campo de batalla. No obstante, Deoden mantiene que si el chico es capaz de sacar las garras, la victoria es factible. Alzando la voz a pleno pulmón, reclama la atención del joven para insuflarle una última advertencia. Haciendo bocina con las manos, le ruge que grabe a fuego un detalle en su memoria. Apretando los nudillos, el joven asimila con suma atención las consignas que le llegan desde la lejanía. Al dar por fin con el objetivo, la ralea le indaga a su líder cuál es la siguiente orden de ejecución. Esbozando una mueca siniestra bajo el vendaje que cubre su rostro, se apresta a la acción. Denegándolo de un rugido, ordena desmembrar al enemigo y arrojar sus despojos como carroña al páramo. Acompañados de un clamor bélico, la horda completa arremete en tromba. A lomos de sus dromedarios, espolean a las bestias dispuestos a dejar en claro el renombre de los piratas del tiburón negro. Avanzando resueltamente contra su objetivo, vitorean que ha llegado la hora de consumar una carnicería. De improviso, la formidable pezuña de una criatura se asienta con violencia sobre la arena. Surgiendo de la nada frente al cabecilla, una fiera lo acomete tomándolo completamente desprevenido. De una embestida fulminante, el engendro estampa al líder sepultándolo en el sustrato desértico. Conmocionado, brama enfurecido sin acertar a comprender qué tipo de alimaña lo ha emboscado. Mientras brama dando la orden de repliegue, el terreno comienza a fracturarse y a arremeter contra la tripulación. Acto seguido, entidades formadas por el polvo del páramo emergen cercándolo a todo el contingente pirata. Indagando si su líder se encuentra en condiciones, uno de los corsarios se apresura a incorporarlo. Vigilando el entorno, le brama furioso a su lugarteniente si es que se han metido de cabeza en una emboscada. De la nada, el joven se materializa a espaldas de la mujer sujetándola con firmeza y tomándola por sorpresa. Estupefacta, se pregunta desde qué momento se encontraba ahí, habiendo sido incapaz de registrar su proximidad. Con semblante amenazador, el cabecilla se dispone a arremeter contra el muchacho que acaba de irrumpir. Sin embargo, de una sola maniobra fulminante, el chico neutraliza por completo a la mujer mediante una acometida precisa. Con la mirada desencajada, el capitán asiste atónito a la fulminante escena que se desenvuelve ante él. Señalando directamente al cabecilla, lo fulmina con la mirada ostentando el rostro salpicado de fluidos hemáticos. Con la fisonomía descompuesta por el impacto, la mujer se desploma sobre el terreno totalmente fuera de combate. Limpiándose los vestigios de sangre, sentencia con frialdad que el capitán será el siguiente en morder el polvo. Esgrimiendo un arma blanca, otro subordinado se posiciona a sus espaldas dispuesto a sumarse a la refriega. Arremetiendo a gran velocidad, se lanza en plancha contra el joven agitando su acero. Desatando una sucesión de tajos, acosa al cabecilla pirata mediante una ofensiva ininterrumpida. Desconcertado, el corsario se pregunta qué clase de sujeto extraordinario es este que se les ha plantado enfrente. Al ver que su arremetida ha sido neutralizada en seco, se queda pasmado ante la solvencia defensiva del muchacho. Llamando a gritos a su colega, le advierte con premura del inminente peligro que se cierne sobre ellos. Dando la voz de alarma para que vigile el suelo, ejecuta una cabriola para esquivar la ofensiva que emerge del terreno. De un movimiento felino, se desplaza para acometer al adversario con su acero. Contrariado, el capitán le ruge qué tipo de ardid infame acaba de emplear contra ellos. Al encajar un tremendo impacto a base de arena, sale despedido a gran distancia sufriendo una fuerte contusión. Preguntándose con incredulidad si verdaderamente se trata de polvo del desierto, se incorpora mostrando magulladuras superficiales. Bramando embravecido, jura que una burda estratagema con arena no bastará para frenar sus avances. Concentrando toda su energía, se abalanza dispuesto a machacar al muchacho con un golpe definitivo. Coordinando una maniobra de pinza,
se dispone a embestir en perfecta sincronía con su secuaz. Sopesando el movimiento de ambos, el joven anticipa la trayectoria y fulmina a uno de ellos en un pestañeo. Con el rostro cubierto de hematomas y fluidos, encara al cabecilla restante con una determinación inquebrantable. Alzando la voz desde la distancia, el anciano reclama la atención del joven para insuflarle una consigna vital. Al desviar la mirada hacia arriba, capta que el viejo le recrimina andar titubeando en mitad de la lid. A voz en cuello, le advierte taxativamente que no pierda de vista que esos engendros carecen de humanidad. Corroborando sus afirmaciones, le recalca que esa escoria hace mucho que dejó de pertenecer al género humano. Le aclara que esa ralea disfruta, perpetrando asesinatos, torturas y matanzas por mero pasatiempo. Es más, se jactan de pasar a cuchillo a mujeres y criaturas indefensas sin el más mínimo asomo de compasión. Pisando sobre los fluidos que tiñen el suelo, el muchacho se planta firmemente encarando el tramo decisivo de la contienda. Con semblante adusto, asimila que sabandijas con semejante proceder bajo ninguna circunstancia merecen consideración humana. Con el cuerpo envuelto en una densa emanación de energía, el capitán se dispone a desatar su ofensiva contra el joven. Exasperado ante semejante osadía, arremete con una expresión de odio absoluto reflejada en las facciones. Desplegando una barrera a base de capullos de arena, el muchacho intenta aprisionar al contrincante en mitad de su embestida. Sin embargo, mediante una violenta descarga energética, el capitán pulveriza la totalidad de los obstáculos sin el menor esfuerzo. Tildándolo de escoria miserable, le espeta si de verdad creía que una nimiedad semejante bastaría para doblegarlo. Manteniendo la postura, asimila las advertencias altisonantes del corsario con gélida atención. Acto seguido, el cabecilla le jura que en breve lo tendrá suplicando de rodillas que acabe con su agonía. Con una frialdad pasmosa, Sion le pregunta si esas van a ser sus últimas declaraciones en vida. Desconcertado ante semejante desplante, el capitán lo clava con una mirada cargada de virulencia. Dibujando una mueca de satisfacción en las facciones, el anciano hace patente la absoluta confianza que ha depositado en el joven. Aferrando la empuñadura de su acero, Gawain se dispone a librar la fase culminante de esta gran lid, a lo que añade con desprecio que el muchacho no pasa de ser un desecho miserable. Divertido por la osadía, no da crédito a que un mequetrefe los acabe de catalogar de basura. Le recuerda que Clank fue fulminado por su acero en un santiamén, y sin tener la menor oportunidad, y que Masumoto corrió exactamente la misma suerte ante su abrumador despliegue de poderío. Tratándose de guerreros de renombre contrastado, argumenta que jamás habrían sucumbido ante un simple aficionado de su nivel. Aún así, al albergar dudas sobre el verdadero potencial del joven, intenta descifrar la naturaleza exacta de la disciplina mística que emplea. En ese instante, una colosal efigie en forma de dragón de arena se materializa, arremetiendo contra el líder pirata con una violencia tremenda. Apretando los puños con rabia, se dispone a repeler la formidable embestida que se le viene encima. Bramando enfurecido, jura que no piensa seguir tolerando las burdas artimañas del muchacho. Abriéndose paso, le exige a gritos que se deje de subterfugios y le plante cara de una buena vez. Conminándolo a abandonar su escondrijo, Gawain lo emplaza formalmente a batirse en un duelo singular. De un mandoble rotundo, genera un torbellino con la intención de succionar al joven y forzarlo a aproximarse. Armando el brazo para asestar un puñetazo definitivo, ruge inquiriendo cuál piensa que será su siguiente maniobra. Con las pupilas dilatadas al extremo, se descubre completamente descolocado ante el panorama inmediato. Desconcertado, prorrumpe en un grito de frustración preguntando a dónde coño se ha desvanecido el muchacho. Barriendo el entorno con la mirada, intenta desesperadamente localizar el paradero del joven, evaporado de forma imprevista. Materializándose de la nada a sus espaldas, le asesta un tajo rotundo a Gawain con su hoja. Al verse burlado por el ardid, el capitán asimila con horror que el muchacho había previsto minuciosamente la trayectoria de su ofensiva. Exclamando que por fin lo tiene donde quería, sentencia que el joven ha quedado a merced de su acero. Al darse cuenta de que cayó en una trampa, recibe un golpe certero del capitán. «No eres del tipo combatiente», grita. «¿Y aún así acortaste la distancia?». Con mirada severa, el capitán le advierte que no tiene la menor idea del peligro en el que está. Mostrando los dientes, ruge que un solo error en combate le costará la vida. Asegurando que le hará sentir cada impacto, lo arremete en nombre de Masumoto. Le propina un puñetazo brutal directo en el estómago. El impacto genera una onda de choque que sale despidiendo al chico a gran distancia. Con el cuerpo imbuido en energía, arremete contra el muchacho una y otra vez con una fuerza feroz. Gritando los nombres de sus camaradas, descarga una ráfaga incesante de golpes. Mientras soporta la paliza, el chico escucha los nombres de cada uno de los caídos que el capitán intenta vengar. Sentencia que, sin importar qué habilidad tenga, ahora mismo no le servirá de nada. Sujetándolo del brazo, le ordena que maldiga su propia debilidad y muera.
Lanza un puñetazo con la firme intención de destrozarlo con todas sus fuerzas. Al notar que el chico se ha esfumado, se desconcierta al no saber cómo escapó de su agarre. La arena lo succiona de imprevisto, arrastrándolo violentamente hacia el suelo. Al ver que se quitó el guantelete, el capitán comprende que lo hizo para poder zafarse. Llamándolo rata escurridiza, se abalanza a toda velocidad contra el muchacho. El chico frena al capitán en seco conectándole una patada fulminante. Al darse cuenta del grave error, el capitán se lamenta por haber entrado en pánico y ceder terreno. Al revisarse la herida, nota que la potencia del impacto disminuyó considerablemente. Es entonces cuando comprende que el ataque perdió fuerza debido a la falta del guantelete. Deduce que posee el atributo de viento, pero que la arena que manipula es completamente física. Con un directo certero, le asesta un golpe tremendo al ras del rostro. Al fin descifré todos tus malditos trucos, brama a viva voz. Seguro de su superioridad física, el capitán lo encara con una sonrisa de suficiencia. Despreciando su osadía, le pregunta si de verdad cree que tiene oportunidad de vencerlo. Esbozando una mueca, el muchacho le sostiene la mirada con absoluta tranquilidad. Un impacto imprevisto en la espalda golpea de lleno al capitán. Conmocionado, se pregunta si el chico estuvo apuntando a su retaguardia desde el principio. Con una sonrisa burlona, el joven comenta que el viejo por fin bajó la guardia en el combate. Furioso, rezonga que volvió a recurrir a la misma artimaña de antes. Al ver que ya no porta el guantelete, deduce que la potencia del muchacho debería decaer. Sin embargo, resulta inconcebible que un mago logre canalizar tal magnitud de energía pura mediante la arena. Sin un artefacto amplificador de por medio, aquello rompe con toda lógica. Cuestionándose la verdadera identidad del chico, se pone en guardia para el siguiente embate. Incapaz de dar crédito a lo que ve, murmura que esto no tiene el menor sentido. Es una destreza para controlar la arena que altera el propio entorno a su antojo. Rodeado por espinas de arena, comprende la abrumadora naturaleza del joven al que desafía. Una habilidad de este calibre no debería existir en este mundo. Clama horrorizado. Desatando un torbellino de arena, el joven lo embiste empleando todas sus fuerzas. Atónito, el anciano balbucea que el chico domina la arena a su libre albedrío. Sin dar crédito a sus ojos, comprende que todo el entorno se ha convertido en su arma. Al ser un ghoul veterano, Gawain representaría una seria amenaza en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo directo. Aprovechando su condición de irregular, el muchacho aguardó pacientemente la brecha perfecta para asestar el golpe. Asimilando la experiencia de combate sobre la marcha, se adaptó guiado puramente por su instinto. De manera absurda, fue capaz de dominar todo ese conocimiento en el fragor de la contienda. Es entonces cuando cae en la cuenta de que este chico no es un simple cachorro de tigre indefenso. Sorprendido por semejante deducción, contempla a su camarada con profunda admiración. Exclamando su nombre a gritos, le exige saber de dónde demonios sacó a semejante monstruo.